Pregunta: ¿fue Santo Tomás un adversario de la Inmaculada? Artículo 1. De Ramón Hernández. Al estudioso de Santo Tomás de Aquino le sorprende que el santo, que tuvo en sus manos la clave de la solución al entonces enigma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, no la aplicara a la solución de este misterio. La devoción a este privilegio de la Madre de Jesús ya era muy popular en el siglo XII y se iba extendiendo cada vez más entre los fieles. También eran muchas las iglesias particulares que en ese siglo iban admitiendo su celebración litúrgica. Y dificultades antiinmaculatistas. Los grandes teólogos del siglo XIII no se decidían a dar el paso en defensa de la Inmaculada. Alejandro de Ales, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás, encontraban dificultades dogmáticas y pastorales, que eran muy difíciles de salvar. En el orden dogmático en primer lugar estaba la universalidad del pecado original, que había afectado a toda la naturaleza humana, propagada de padres a hijos por vía natural. La única exención admitida era la concepción de Jesucristo, que fue obra del Espíritu Santo en el seno de María. La otra dificultad dogmática era la universalidad de la redención de Jesucristo. Todo hombre o mujer necesitaba, para su salvación y santificación, la redención de Jesucristo. La Virgen no pudo ser concebida inmaculada, porque entonces no habría sido redimida por Jesucristo. En el orden pastoral existían también principalmente dos graves dificultades. La primera era que la sede apostólica romana no manifestaba algún apoyo a esa devoción popular por la Inmaculada y no admitía en la Iglesia de Roma su culto, aunque lo toleraba en el pueblo y en iglesias particulares. Por su lado, una autoridad teológica y mariológica tan reconocida en la Iglesia como era San Bernardo había expresado enérgicamente su oposición a la introducción de la fiesta de la Inmaculada en la Iglesia del Lyon. Léase esa enérgica protesta en la carta 174, obras completas. 7. Bach Normal, Madrid 1990, páginas 582 a 591. Estos cuatro argumentos tenían un peso grande para los teólogos del siglo XVI a la hora de pronunciarse en torno a este gravísimo asunto. Por otra parte, la tradición en torno a esta verdad de fe era muy reducida, y muchos autores, aún en el siglo XII, la entendían aplicada más bien a la santificación en el seno materno, al poco tiempo de su concepción, que a la concepción misma. Por lo que se refiere a Santo Tomás de Aquino, sus diversas afirmaciones sobre la concepción María con el pecado original debieron tener en su ánimo como alguna distinción o restricción mental, porque en algunos casos parecidos, en que hallaba cierta base en la Sagrada Escritura, aplicó esa distinción, que pronto expondremos. Aquino encontraba un texto escriturístico como punto de apoyo para aplicar su principio, pero debió estar como tentado a hacerlo. No lo hizo por respeto a las cuatro dificultades antes señaladas, sobre todo porque veía claro que la Virgen María, como toda persona humana descendiente de Adán, tenía que ser redimida. Parecía decir: dame una Inmaculada redimida y seré el primero en defenderla. Esta doctrina tomista fue la que hizo progresar la verdadera teología del misterio de la Inmaculada hasta verlo claro los teólogos y el magisterio de la Iglesia y ser proclamado solemnemente por el Papa Pío IX, Inmaculada redimida, es decir, previstos los méritos redentores de Jesucristo. 2. Clave de la solución. ¿Cuál es esa distinción o clave de la solución teológica del misterio? Vamos a exponer primero las frases que más comprometen a Santo Tomás como opositor a la afirmación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. 1. Beata Virgo in peccato originali fuit concepta, scriptum super sententias. 3. Comentario al libro tercero, Dia Est. 3. Quast. 1. Art 1, Sol. 1. Ed. M. Fabianus Mus, París 1933, página 98. Ahí enseña Santo Tomás que la santificación de los padres de la Virgen María no pasó a su hija, a no ser que se hubiera curado en ellos no solo lo que es propio de la persona en cuanto al pecado, sino también lo que es propio de la naturaleza, o en cuanto al débito o deuda. Esto pudo hacerlo Dios, pero no era conveniente, es decir, non de quid, pues esa sanación de la naturaleza pertenece a la perfección de la gloria. Por lo tanto, mientras fueron viadores no fueron curados hasta el punto de que recibieran la prole sin el pecado original. Vemos cómo la solución la tenía ya en la mano Santo Tomás, pero dice que no era conveniente, es decir, non de quid. Juan Dans Scoto vendrá unos años más tarde y dirá de quid. ¿Por qué no dijo Santo Tomás simplemente de quid, como lo dijo Scoto? Aparte de no encontrar un texto de apoyo claro en la Sagrada Escritura, tenía delante de sus ojos las cuatro razones o dificultades poco expuestas. 2. Beata Virgo contracit quidem originale peccatum, sed eo fuit mundata ante quam exiutaro unas teretur. Se encuentra este texto en Summa Theologiae, Pars 3, Quast. 27, Art 2, Ad 2, ed. Bach Normal, volumen 4, Madrid 1952, página 213 AB. Había dicho antes en este lugar: si el alma de la bienaventurada Virgen María no hubiera estado nunca manchada con el pecado original, sería en detrimento de la dignidad de Jesucristo, según la cual Él es el Salvador de todos los hombres. Eso quiere decir que si salvamos la dignidad de Cristo como Salvador y Redentor de todos, el problema queda resuelto. La Virgen fue inmaculada, porque a la Virgen hay que conceder toda la gracia y perfección posible, como afirma aquí y en otros lugares Santo Tomás y lo afirman también San Agustín, San Anselmo, San Bernardo y otros santos. La distinción inventada por Santo Tomás, que ya hemos utilizado y se seguirá utilizando en el apartado 2 de este estudio, es la que salva la dificultad, es decir, la que salva la dignidad de Cristo.
3 Beata Virgo contracit peccatum originale, cum fuerit concepta secundum carnas concupiscentiam ex commistione maris et feminae. Lo encontramos en el lugar antes citado de Santo Tomás en la solución ad 4, según la ed indicada de Bach normal, en la página 213b. Aduce como apoyo a San Agustín, en De Nuptiis et Concupiscentia, lib. I. cap 12, ed. Migne latino 44, 421. Advierte Santo Tomás en la solución ad 3 de ese mismo artículo, aunque la Iglesia romana no celebre la concepción de la bienaventurada Virgen, tolera, sin embargo, la costumbre de algunas iglesias, que celebran esa fiesta. Por lo tanto, dicha celebración no debe ser totalmente reprobada. No obstante, eso no significa que la concepción de la Virgen María haya sido santa. Pero, como el tiempo de su santificación se ignora, lo que se celebra en ese día de la concepción es más bien la fiesta de la santificación, en el vientre materno, que la de la concepción, A.I.B., página 213b. Decimos aquí lo que hemos expuesto sobre los dos textos precedentes, apliquemos la distinción clave de Santo Tomás ya utilizada, y que se seguirá utilizando. Antes una nota curiosa. El prestigioso exegeta, Padre Alberto Colunga, traductor clásico de la Biblia desde los textos originales, comenta la sección cristológica de la tercera parte de la Suma Teológica Bilingüe, publicada por la Bach Normal. En nota al pie de página a este último o tercer texto latino de Santo Tomás, que hemos transcrito un poco antes dice. Se disputa entre los doctos sobre la sinceramente de Santo Tomás sobre la Inmaculada, como también de la genuinamente de San Bernardo, San Buenaventura, San Alberto Magno y otros sobre este tema. Santo Tomás en la exposición sobre el Ave Gratia Plena, que es posterior a este artículo, enseña claramente la Inmaculada, ipsa en impurissima fuitet quantum ad culpam, que anec originale nec mortale nec veniale peccatum incurrit, e. Rossi, cm, página 32, lin. 13 a 14, Piacenza 1931. Debo decir a esta nota del P. Colunga que la edición más crítica, la de Pedro Mandonet, OP de la exposición sobre el Ave Gratia Plena en vez de nec originale dice ipsa a Virgo, S. Tomás, Opuscula Omnia. 4, París 1927, página 459. Además el contexto no favorece esa nota, pues mantiene claramente la opinión de la no concepción inmaculada de la Virgen María, enseñando que fue purificada del pecado original en el útero materno. Supondría una autocontradicción con muy pocas líneas de por medio. Dice en efecto, ipsa, Beata Virgo, omne peccatum vitavit meillae quam aliqui sanctus post Christum. Peccatum enime iuti est originale, et deisto fuit mundata in utero, e iuti mortale e iuti veniale et deistis libera fuit. Beata Virgo in originali est concepta, sed non nata, A.I.B., página 457. 3. Aplicación de la clave. El padre Dominico Manuel Cuervo escribió un largo artículo magistral sobre Santo Tomás y la Inmaculada con motivo del primer centenario de la proclamación del dogma por el Papa Pío IX en 1854. Lo publicó en el primer volumen de la Revista de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca Salmanticensis en las páginas 622 a 674. Se titula el artículo ¿Por qué Santo Tomás no afirmó la Inmaculada? Afirma ahí el padre Manuel Cuervo que Santo Tomás fue el primero que hizo la distinción entre pecado en cuanto al acto, o personal, y pecado en cuanto al débito, o deuda de la naturaleza. Santo Tomás habla en algunos casos de la anulación de la pena personal de la muerte, que es castigo universal del pecado original, sin tener que anular el débito de la naturaleza a morir, que es una exigencia natural, aquella anulación la hace Dios por una gracia especial en atención a su Hijo. Con esa distinción pudo Santo Tomás haber resuelto el problema de la Inmaculada sin herir ni la universalidad del pecado original ni la universalidad de la redención de Jesucristo. Dios en atención a la redención de Cristo anuló en María el pecado original en cuanto acto, sin la necesidad de anularlo en cuanto débito de la naturaleza, pues ese débito está unido necesariamente a la naturaleza humana, supuesta siempre la economía actual de Dios. Así la Inmaculada Concepción de la Virgen es una Inmaculada Concepción redimida. La aplicación de esa distinción se hace así. La Virgen María no tuvo el pecado original en cuanto al acto, lo concedo. La Virgen María no tuvo el pecado original en cuanto al débito, lo niego. Equivalentemente se puede formular así la distinción. La Virgen María fue concebida inmaculada en cuanto al acto, lo concedo. La Virgen María fue concebida inmaculada en cuanto al débito, lo niego. Así la Virgen María sería inmaculada, pero una inmaculada redimida, como en efecto será definida por Pío IX, pues la anulación del pecado en cuanto acto en el instante de su concepción se hizo por atención a redención de Jesucristo. Sin embargo, Santo Tomás no llegó a aplicar a la Virgen María, como acabamos de hacerlo nosotros, esa distinción, pecado-acto, pecado-débito, acuñada por él. No lo hizo porque la devoción a la Inmaculada no había arraigado aún suficientemente y la Iglesia romana no la celebraba todavía, aunque, como confiesa Santo Tomás, la toleraba en otras iglesias. A pesar de ello, la distinción establecida por Santo Tomás, y su no aplicación a la concepción de la Santísima Virgen, contribuyó más a la evolución correcta de este dogma que aquellos que lo afirmaban sin preocuparse de salvar las dificultades supremas, la universalidad del pecado y la universalidad de la redención por Jesucristo. Expliquemos ahora la citada distinción, llave que nos abre las puertas de la verdadera doctrina de la Inmaculada. Santo Tomás la estableció a propósito de la universalidad de la muerte,
que es un efecto necesariamente unido en la providencia actual de Dios al pecado original. Dios en efecto condicionó el don gratuito de la inmortalidad a la fidelidad a uno de sus preceptos. Con el pecado de nuestros primeros padres, todos nacemos con la fatal necesidad de morir. San Pablo en Itesal 4, 15-18 dice que Dios librará a algunos de la muerte y que pasarán directamente a la vida eterna. Santo Tomás no encuentra en ello especial inconveniente, quod alicibus oxid concessum, odeorum resurrectionem non situs que ad communem resurrectionem dilatatam, est ex especial y privilegio gratiae, S. Tomás, in quartum librum sententiarum, dia est 43, qua ast 1, art 3, qua est uncula 4, solutio 1, ad 2, ed. Mandonet 4/2, página 282b. También el pecado original en nosotros es una pena del pecado de Adán, esa pena mira principalmente a la necesidad de contraerlo. Pero, como Dios, no está obligado al orden de la culpa a la pena, pudo hacer que su madre, estando inclinada por naturaleza a contraer el pecado original, no lo contrajera de hecho por un privilegio de la gracia redentora de su Hijo. El P. Manuel Cuervo aduce 4 textos de Santo Tomás que fundamentan esta doctrina. Los exponemos y explicamos a continuación. 1 in 2 sententiarum, dia est. 31, qua ast. 1, art 2, utrum sit necesse omnes homines nasti in peccato original, ed. P. Mandonet, París 1929, página 807-810. La respuesta de Santo Tomás es afirmativa. Pero en la solución a la dificultad segunda, que, basada en Itesal 4, 15-18, enseña que, según San Pablo, algunos no han de morir al final de los tiempos, defiende Santo Tomás que Dios no está supeditado al orden de la culpa a la pena y puede dispensar la pena o la muerte en acto en atención a la gracia de Cristo, sin quitar el débito o el orden da la naturaleza a ese acto. Siendo la muerte una pena por el pecado original, tiene que conceder equivalentemente que, por especial privilegio de la redención de Jesucristo, puede Dios conceder a alguno que no contraiga el pecado original en acto, manteniendo el débito del pecado en cuanto a la naturaleza. La voluntad y el poder de Dios no están supeditados al orden de la culpa a la pena, como ni en el orden natural está Dios supeditado al orden de la causa al efecto, recuerda a este propósito a los 3 jóvenes en el horno de Babilonia. Por consiguiente no hay inconveniente que los nacidos en pecado original no mueran, principalmente porque el morir en acto no es de la esencia de la pena correspondiente al pecado original, sino que lo que corresponde directa o esencialmente es la necesidad de morir. Segundo. In 4 sententiarum, dia est. 43, qua ast. 1, art 4, utrum mous erit terminus aquo resurrectionis omnium esse Thomas, opera omnia, vol 11, ed. Estan. Eduardus Frette, París 1874, páginas 281 a 287. Dice la objeción tercera, en el Padre Nuestro se reza perdónanos nuestras deudas. Una de estas deudas es nacer en pecado original, al cual se debe la muerte. Ahora bien la Iglesia es infalible en sus oraciones, luego esa deuda se perdonará y los hombres no morirán. Responde Santo Tomás a esta objeción que todos los hombres son redimidos por Cristo, luego todos los hombres han sido concebidos en pecado original. Pero la razón esencial o directa es la de haber recibido la naturaleza humana. Se podría recibir la naturaleza humana en pecado original, sin que ese pecado se haga personal o actual en alguna persona humana. La deuda o el débito original de la naturaleza humana no se perdona nunca, porque es una necesidad de la naturaleza, supuesta la sentencia divina. Pero, manteniendo inalterable esa sentencia divina, Dios puede por la gracia de Cristo librar de la pena de muerte a que está el hombre ligado por la culpa. De modo semejante Dios puede librar del pecado original en acto por la redención de Cristo, manteniendo el débito o la deuda de la naturaleza. Tercero de malo, qua ast. 4, at. 6, ad 2, S. Thomas, Quaestiones Disputatae, volumen 2, ed. Marietti, Turín Roma 1927, página 112 ab. También aquí a propósito de los que no han de morir, cuando venga el Señor, según Itesal 4, 15-18, dice Santo Tomás que la pena propia del pecado original es la necesidad de morir, Rom 8, 10, corpus quidem mortuum est propter peccatum, id est, necessitati moriendo addictum. Puede suceder que algunos que tienen la necesidad de morir, o que tienen que morir por necesidad, nunca mueran de hecho por la virtud divina que libere a esas personas de la muerte actual, no del débito natural de morir, que va con la naturaleza. Cuarto Summa Theologiae y 2, qua ast. 81, art 3 ad 1, S. Thomas, Summa Theologiae, volumen 2, ed. Bac Normal, Madrid 1952, página 555 ab. Al tratar Santo Tomás de la universalidad del pecado, se propone la misma dificultad de los pasajes anteriores, y responde de la misma manera, aunque no mueran, tienen el reato de la muerte. Dios lo puede condonar, como puede condonar y condona las penas de los pecados actuales. Después de estudiar estos 4 lugares de Santo Tomás, concluye el P. Manuel Cuervo que se trata de una idea firme en el santo. Se trata de una idea fundamental en la evolución de la doctrina inmaculatista. Así corrige Santo Tomás a los teólogos del siglo XIII sobre la redención de la Virgen, y deja el camino expedito, para que la doctrina inmaculatista siga su curso hasta desembocar en la definición dogmática. Es la distinción entre el acto y el débito del pecado original,
no siendo necesario en el primer sentido para la redención de María, sino solo en el segundo. Anota el P. Cuervo que expuso esta doctrina en el Congreso Internacional Mariológico de Roma en octubre de 1954. Después de oír una exposición sucesiva de opiniones nos cabe el honor de haber sido el único que sostuvo el débito personal. Y precisa. La exención del débito de la Virgen depende de la cuestión de su predestinación. A. Si fue predestinada antes de la previsión de la redención del pecado, no tuvo ningún débito, pero entonces no podría decirse redimida. B. Si fue predestinada después de la previsión del pecado y del decreto de la redención de Cristo, es necesario que la Virgen tenga el debitum peccati, porque el pecado original fue un pecado de la naturaleza, que comprende también a María como hija de Adán. Pero no es necesario que tenga María el pecado secundum actum, sino que basta que lo tenga secundum debitum, para ser redimida, aunque de un modo más sublime. Ese débito debe ser personal en la Virgen, pues sin ello no puede darse el terminus aquo redemptionis y por lo tanto ni su personal redención, pues el terminus aquo redemptionis es la persona en pecado o en débito de pecado. Resumen muy resumido. Adán y Eva, por una concesión divina gratuita, fueron adornados con la gracia o amistad sobrenatural con Dios y con el privilegio de la inmortalidad. Sus descendientes heredarían con la naturaleza humana esa gracia de Dios y ese privilegio. El pecado dio al traste con todo para ellos y para sus descendientes. La pérdida de la gracia o amistad sobrenatural es lo que constituye la esencia del pecado original, que afecta a la naturaleza humana y se transmite a todos los hombres. El pecado se borra con la introducción de la gracia. Dios puede, según la distinción de Santo Tomás ya expuesta entre pecado en cuanto acto de la persona y pecado en cuanto débito de la naturaleza, puede anular el primero, sin anular el segundo. Dios, repite Santo Tomás, no está obligado al orden de la culpa a la pena, como tampoco del orden de la causa al efecto. Dios puede, por una gracia especial, aquí por la previsión de la redención de su Hijo, liberar del pecado original en cuanto acto de la persona, permaneciendo en cuanto débito de la naturaleza. Es lo que hizo con la Virgen María. Fin del artículo 1. Artículo 2. Breve ensayo de Manuel Cuervo, OP año 1954. Este libro ha sido digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres, por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. Puede descargar el PDF en la descripción. ¿Por qué Santo Tomás no afirmó la Inmaculada? Por Manuel Cuervo, OP. Es indudable que en torno a Santo Tomás existe un poco de leyenda negra respecto de la Inmaculada. Algunos parece como se complacleran en presentarlo como el enemigo más caracterizado de la concepción inmaculada de María, al paso que otros, mes benignos, lamentas que su autoridad y prestigio padezcan detrimento por la actitud por él adoptada en esta cuestión. Nosotros no creemos que se pueda demostrar que Santo Tomás fue un adversario de la Inmaculada, N1 tampoco que su autoridad sufra menoscabo por lo que acerca de ella escribió. Cuando se trata de enluiciar el pensamiento de Santo Tomás en esta cuestión, SF recuento desambientarlo, despojándolo del sentido histórico y doctrinal que su pensamiento tuvo en el medio en que se produjo, con lo cual queda falseado. No es nuestra intención hacer aquí una apología de Santo Tomás en la cuestión de la Inmaculada, sino simplemente exponer su pensamiento en toda su objetividad según el contexto histórico y doctrinal de su época, de tal manera que no resulte mutilado, ni tampoco desorbitada la fiesta de la Concepción y la determinación de su objeto. Para nadie es un secreto que la cuestión de la Inmaculata comenzó con la introducción de la fiesta de la Concepción de María, la cual tuvo un proceso muy largo, habiendo de vencer mucha resistencia. Esta fiesta comenzó a existir por impulso de la piedad de los fieles, movida y regida por el Espíritu Santo, más como tendencia que como una doctrina explícita en un principio. No se sabe con precisión la fecha en que fue establecida, pero es cierto que lo fue mucho antes en Oriente que en Occidente, en cuya evolución debemos distinguir tres etapas o periodos principales: a. De institución de la fiesta y determinación de su objeto, del siglo IX o X, en Occidente, al XII, b. De crítica teológica de la opinión inmaculista, o examen de sus relaciones con las dos verdades fundamentales de la fe, universalidad del pecado original y de la redención de Jesucristo. Y las demás verdades de la teología, S13, c. Y de consolidación y madurez de la opinión inmaculista, antes de pasar a ser dogma de fe, S14 al XVII, en Oriente existe ya la fiesta de la Concepción Inmaculada de María Ilnes del siglo VII, como consta por el Canon de San Andrés de Creta, c. 697. En el siglo VIII Juan de Eubea afirma celebrarse en muchas iglesias. Después del Canon de San Andrés consta lo mismo por el Nomo Canon de Socio, a 883, el Fenologio griego, SR, y la Constitución de Manuel Comneno, S12. Por lo menos desde el siglo X se celebraba en todo el Oriente, y a partir del XII se hizo obligatoria en todas partes. En Occidente sucedieron las cosas con más parsimonia, a causa principalmente de los trastornos causados por las guerras. Y de las controversias contra los pelagianos sobre el pecado original y la gracia a fines del siglo VIII aparece en Occidente la celebración de 4 fiestas de la Virgen: purificación, enunciación, natividad y asunción, lo cual puede considerarse como una preparación magnitea para la institución de la fiesta de la Concepción. Recibida de los griegos, se celebra en el siglo IX, en Sicilia, el 9 de diciembre. De igual modo en la iglesia de Nápoles, como lo testimonia el viejo calendario marmoreo.
En los siglos IX y X se encuentra inscrita el 2 o 3 de mayo en varios documentos procedentes de Irlanda y ñp en Inglaterra aparece en documentos fehacientes, en la primera mitad del siglo IX, celebrándose el 8 de diciembre. Toma un incremento, y es abolida poco después con la invasión de Guillermo el Conquistador refiriéndose a la oposición que esta fiesta encontraba en muchas partes, y a la crisis por ella experimentada, escribe el autor del 7 Roctos de Conaep UNBM 9 el Ginis, Principium, Quiliod Salas Mundi Praecesit, mie considerare volenti obcurrito diernas solemnitas, oae concepción elme. Matris del Maltis in locis lestilverredultur. Et quidem prestis temporibus freuentior iliusu celebrabatur, abeia eies praecipo incibus pura simplicitas et humilior indeiam vigebat devotio. Atubiet. Males scientia et praepoyens examinat lorerum mentes curundam imbule tereslt, eam dem soyem ltatem, espreta pauperum estimplicitate, de medio sustulit, et eam quas ratlone vacantes, redegit in nihum. Quoram sententia eo maxinie in robur screblt, quo, queam protulerunt, saecular lete ecclesiastica auctoritate del vitlarum que abundantia praeminevantes restaurada rápidamente en Inglaterra a principios del siglo XII por Anselmo el Joven, a cuya restauración contribuyeron no poco y admero, de quien son las palabras antes citadas, y Osbert declare, y en la que también tuvieron no poco influjo la visión de Elsing, y otros fenómenos extraordinarios. De Inglaterra pasa a Francia, Alemania y España. Al ver San Bernardo que era aceptada por la Iglesia del John, escribe una encendida carta ad canónicos lugdunenses, en la que la reprueba fuertemente. Como su autoridad era muy grande, muchos se oponen a ella, llegándose en algunos casos a la prohibición de la misma por la autoridad eclesiástica. Pero a pesar de todo la fiesta iba ganando terreno los contrarios a la institución o restauración de la fiesta oponan que era una fiesta nueva, que la Iglesia romana no había aprobado este culto, que había sido introducido por iniciativa particular, que la Virgen había sido concebida en concupiscencia de sus padres, y por tanto en pecado, que no había obligación de asentir a las revelaciones particulares en que algunos la fundaban, que no tenía razón de ser, puesto que el nacimiento humano de María ya se celebraba suficientemente en la fiesta de la Natividad, nequenim rataeset, si concepta non fuiset, y si se trataba del nacimiento puramente carnal, era absurdo celebrarlo, ya que nadie da culto a una materia informe quae in non nullis aepe, priusquem plene inhumana mefigiem transeat, deperit, et annihilatur, que la fiesta había sido prohibida en un concilio San Bernardo y ondensa en pocas palabras estos mismos reparos en la carta que dirige a los canónigos del John. Miramur satis quid visum fuerit tempore quibudam vestrum voluisse mutare colorema aptamam, no se me indues docete britalem, Wambritus cc fesio enestit, nos probat rotio, non eomniendent antiguo tratlilio. Nunquid patribus doctiores e iliuti de botlores sumus. Pero la razón principal estaba precisamente en la indeterminación del objeto de esta fiesta. Unde ergo conceptlon sanetitas. Se preguntaba también San Bernardo. Quaenam la mert festivae ratlocaan septunols. ¿Por qué en toda fiesta se celebra siempre algo santo? La respuesta no era nada fácil de posrel 1 posrel 2 check type 1 el chit 65536 f filled 0 f line 0 destest left 0 ditest top 0 destest rig 0 ditest bottom 0 vein document 1 que en Inglaterra como en Irlanda, dice Le Bachelet, el homenaje de los fieles el vie y derecho a la persona de la Madre de Dios, se ve por el título de la fiesta, la Doicepción de María, y más claramente por la tercera oración del misal de Leo Frlk, en el que la concepción de María es llamada venerable, y propuesta al mismo tiempo como objeto de culto, Jatae María semper Virginis, Eujus venerandam colimus conceptionem. Pero, porque título esta concepción es considerada venerable, es solamente en virtud de las circunstancias exteriores a las cuales se hace alusión en los documentos citados, la predicción del nacimiento, la revelación del nombre de María, la cesación milagrosa de la esterilidad de Ana, y el anuncio del próximo Redentor en la primera aparición de su madre. No es menos bien por el carácter de santidad propiamente dicha que se atribula a la persona de María desde el principio de su existencia. Atendiendo no solamente a los documentos encontrados hasta ahora, los datos son demasiado pobres para autorizar una respuesta firme hacia el fin de este periodo. Después del concilio de Efeso hasta la mitad del siglo XI, continúa el mismo Le Bachelet, a partir del siglo IX o XII, la fiesta de la Concepción de María aparece, pero en círculos restringidos, sin relación aparente con el magisterio eclesiástico, y en condiciones que no permiten afirmar una conexión cierta entre la celebración de la fiesta y la creencia en el privilegio mariano. Existen aculreliellos de aurora naciente, porque la fiesta no pudo existir sin que esta cuestión se pusiera en los espíritus, ¿por qué, y a qué título veneramos nosotros la concepción de la Madre de Dios? Sea cual fuere la respuesta que se diera a esta pregunta, que esta respuesta haya sido unánime, o, como sucedió más tarde, discordante, el problema quedaba establecido pidiendo una solución. En la segunda mitad del siglo XI comienzan los testimonios explícitos en favor de la creencia piadosa, y en el XII existe un progreso notable en el desarrollo de la creencia en la santidad original de la Madre de Dios, la cual dista aún mucho de ser común, en ti siquiera preponderante. Pero en ella reina todavía mura confusión, pues la mayor parte se atenían a la santificación inmero con ciertos matices. Algunos miraban esta santificación como rosterlor a la concepción propiamente dicha, que suponían realizada en el pecado, como Nicolás de Glalbaua, el pseudo Bernardo, Mauricio de Sali, obispo de París, Juan Lotalre. Otros afirmaban simplemente que María fue santifleada en el seno de su madre,
sin afianzar nada que exprese o que ponga una relación de prioridad o posterioridad entre la concepción propiamente dicha y la Santi Ocho Caclón, por ejemplo el bienaventurado Amadeo, obispo de Lausanne, el venerable Godefroy, abad de Admont, y Pedro de Blois. Otros, en fin, o hablan de una manera dubitativa, como Achard de Saint-Bletor, o de un modo disyuntivo, como Pedro de Poitiers, el cual presenta a la Virgen como purificada en el seno de su madre, y Santi Ilcada Abeintio Conceptionis, si Beiniutaru, y de este statim post conceptonem. Abundan los documentos en este siglo, pero estos documentos no constituyen otras tantas pruebas en favor de la creencia de la Inmaculada, porque, si bien es cierto que testimonian la existencia de un culto, no lo es menos que no determinan el objeto de una manera precisa. En la mayoría de los casos, todo se limita a una simple mención de la Vesta en el calendario, o de otra manera la determinación del objeto de la fiesta de la Concepción tropezaba en el siglo XII con muchas dificultades, las cuales no era nada fácil superar por los mismos que de diversas maneras proclamaban santa la Concepción de María en primer lugar, el concepto de pecado original, que muchos parcialmente identificaban con la concupisceneia, considerada como mancha física, producida por el carácter desordenado que ellos atribuían al acto de la generación en el presente estado grados. Se juzgaba que esta mancha afectaba directamente la carne del hijo concebido, y, por vía de contacto o de influencia se extendía al alma en el momento de su unión con el cuerpo. Algunos pretendían, además, que como consecuencia del primer pecado había resultado en la carne de Adán una cualidad mórbida, que se transmitía a todos sus descendientes. Ellos el maestro de las sentencias, y Roberto Puyus por otra parte, el pecado lenta en el siglo XII un sentido muy amplio, pudiendo significar la macula, cuando que actus peccati, cuando que reatus, cuando que culpa, cuando que poena. Y dase a esto que la concepción puede tomarse también en sentidos muy diferentes, que si no se precisan bien, y, sobre todo, si el que habla no determina con exactitud el sentido en que la toma, la confusión es inevitable. La santidad puede ser también doble, interior y sobrenatural, causada por la infusión de la gracia santificante, y exterior, o en sentido amplio, fundada en la finalidad de la predestinación de María como Madre de Dios, y en la exclusión de toda mancha. Mientras todos estos conceptos no se precisen bien, no se puede determinar con certeza el objeto de la fiesta de la Concepción, ni se puede saber si la concepción de María ha sido inmaculada. A este objetivo dirigieron sus esfuerzos los apologistas del privilegio mariano en el siglo XII, Abelardo, Camaste y Cantor. Preocupados jahandamente por la dificultad que la concepción hecha en coneupiscencia no puede ser santa, porque la mancha de la carne se comunica al alma al unirse con ella, pusieron todo su empeño en quitar toda mancha al cuerpo de María, antes de su unión con el alma, ya afirmando que sus padres la habían concebido santamente, es decir, sin concupiscencia, ya diciendo que el cuerpo de María habla sido concebido de una parte del cuerpo de Adán que no habla sido contaminada por su pecado, la cual se fue transmitiendo de unos a otros hasta llegar a San Joaquín y Santa Ana. Teoría que, al decir de Pedro Galatín, procedía de una tradición jula respecto de la madre del Mesías, la cual fue también admitida por Hugo de San Víctor, Roberto de Melun, y Roland Bandinelli. O sea, que estos autores delendran una doble santificación preservativa de María, en sus padres y en Adán, puramente extrínseca, no intrínseca y sobrenatural. En cuanto electo de la gracia, Abelardo niega que el acto generador sea por sí mismo pecaminoso, pero al mismo tiempo sugiere una solución contra los que pensaban de un modo contrario. Esta solución consiste en decir que la concepción de María fue santa porque sus padres, Joaquín y Santa Ana, la concibieron santamente, es decir, sin concupiscencia. Quidem nos impedit credere que ingratiam dominum parentibus suae genitricis posset belle conferre, utabsque amnis carnals concupiscentia elave sanctissimum iude orpusculum generarent. Pedro Cantor prosigue esta explicación de Abelardo, pero proponiendo ya de un modo asertivo y absoluto. Sancte generatam, sanctius conceptam, quam constat sanctis immediatam. Sanctam quippe genitam non immerito dixernt, cuyus generadores in eius generatione non contracit estiel mulantis las clivialbelnis, sed praeoptatas pesobolis, sed oboed lente ange yecae ad moltlol seneamblo, camaste sostiene y con acento a preservación en Adán. In massa natura e nostrae grat la venam quam dam reservablt, velutuodam, utitadicam, arminlum, y jam videlicet patriarearum et propetarum progenlem, ea dominus nous te humanam dignatus est sine peccati corruptione natura masumere. Un decredi poutas te arnemillam vae assumpta esta verbo post corruptionem totius humanae natura e imprimo parente, itatannen iesam et aveum leontagione peccati immunem custoditam, utusque ad suse eptonem suia oei fillos semper libera manserit, et nullo unquam peccato vel modicum pensum rediderit. De donde deduce, verrisim est, ut mater Christi solam carnem, et nullam pentus maculam apparentibus contraxerlt, praesergim comuna et adem caro slt matris et fil, et quaus agnus, te ilais et mater agni otros, parece, proponían una santificación del alma de María in ipsa aereatone, ipso creationis et conceptionis exordio grados, o sea, antes de su unión con el cuerpo, que al mismo tiempo alcanzara también a este, y librara a María de todo pecado. Al menos los grandes teólogos del siglo XIII hacen alusión a esta manera de pensar, de la que tal vez no se encuentre muy lejos Osbert de Clare Admero. Sin embargo, y otros, afirmaban simplemente la concepción inmaculada de María, procurando fundarla en las relaciones que existen entre la Madre y el Salvador del mundo, dejando su explicación a la bondad y omnigotenela divinas. Es evidente que estas explicaciones son del todo inaceptables puesto que establecen todas ellas la
Santificación de la Virgen. Antes de su existencia la santidad de los padres es personal, los cuales engendraron a María en virtud de su natural pz, que no había sido santilleada en ellos. Por tanto la concepción de María, no pudo ser santa, aunque sus padres la conceibieran santamente. ¿Unde ergo conceptionis sanctitas? Pregunta San Bernardo. Andicitur sanctificatione praeventa, o atenus iae saneta conciperetur, ace perdox anetus fuerite conceptus, quemad modum sanctificata iae iniutaro udieitur, ut sanctus consequeretur et ortus. Sed non valult ante saneta esi, quam esi, siquidem non erat ante quam conciperetur. La hipótesis de la concepción del cuerpo de María de una partícula neorrupta del cuerpo de Adán es del todo ficticio. Y se seguirla, además, que la Virgen no necesitaba de la redención de Jesucristo, asuno como en el caso anterior, no estando personalmente ligada de ninguna manera con el pecado de Adán. Tampoco el alma antes de su unión con el cuerpo es propiamente sujeto de la gracia, en ti la persona que le sigue tendría alguna relación con el pecado, por lo cual tampoco necesitarla de la redención de Jesucristo. Adem libra esse. Ninguna de estas explicaciones nos dice de qué manera es posible la excepción de una ley universal de fe, tan fundamental como la relativa al pecado original, ni porque es necesario admitir que la Inmaculada es también redimida por Jesucristo. No se puede decir que estas cosas son aspectos secundarios de la Inmaculada, es no todo lo contrario. Por otra parte, las afirmaciones de Admero y demás, aunque muy holgadas para las intuiciones de la piedad, van completamente en la penumbra todas estas cosas, sin cuya explicación satisfactoria no era posible que la opinio dos Inmaculsta siguiera adelante. Era necesario también fijar claramente de qué concepción de María se decía que era Inmaculada, pues siendo muchas las acepciones en que se puede tomar la concepción, si no se determina con exactitud de cuál de ellas se trata, la confusión y el error podían mezclarse por todas partes. Es bien notable que solo a fines del siglo XII se comience a distinguir la concepción carnal de María de la espiritual, de cuya destinelón los mismos que la hacían presendían después en la praetía se imponla, pues, un nuevo periodo en el que se someterá a riguroso examen teología o la afiliación de la opinión inmaculista para aclarar ideas y felejar conceptos, a fin de que aquella pudiera seguir su curso sin pelgroache hasta llegar a la meta definitiva. Este periodo no habla de ser precisamente de afirmación, como el anterior, sino de depuración y de crítica ecológica. Tal es la gran obra llevada a cabo por los grandes teólogos del siglo XIII, entre los cuales sobresale Santo Tolclas. Así no es de extrafiar, que durante este periodo no se registren nuevas afirmaciones de la opinión inmaculista, porque es un tiempo de examen de onelencla, de cercenamiento de las ya existentes, y de abertura de nuevos horizontes. Una vez realizada esta obra de depuración crítica, la afirmación inmaculista virúa un curso con más fuerza e intensidad, y de una manera me libra a ese firme ingura. Este n. Ustodes prestara era al nignes obreros de la doctrina inmaculista del siglo XIII, senclamente porque toda su labor fue de enjulciamiento, de depuración y de severa excate y oca cribisteoloida de la opinión inmaculio chotea a todos los del siglo de Itfatan de la santidad de la concepción de María, en sus comentarios al RFSZANT, de 3, o en el lugar correspondiente de Incarnaone, al hablar de la santificación de la Virgen. Desde un principio se ve en todos ellos una preocupación fundamental, la de salvar en la 11 PLMH María su redención por Jesucristo. Flip 0 shape type 0 rotation 0 geo right 337 geo bottom 1 shape path 4 p vertices 8, 2 emoticono cara triste 0,0, emoticono cara triste 336,0, segment info 2, 5, 16384, 45824, 1, 45824, 32768 Filloc 1 F Fillet 0 line width 9144 line color 789516 F line 1 line type 0 posrel 1 posrel 2 Farrowe ad soc 1 of Vein document 1. La universalidad de la redención de Jesucristo es una verdad básica de nuestra fe, sin cuya aplicación de su virtud redentiva nadie puede ser salvo. Por otra parte, la idea de redención va disolublemente ligada a la de cautividad del pecado. ¿Cómo, pues, la Virgen María pudo ser redimida, si su concepción fue santa e inmaculada, y estuvo exenta de todo pecado? Este aspecto de la concepción de María, no solo no había sido considerado anteriormente por los seguidores de la opinión inmaculista del siglo XII, sino que todas las cosas se presentan como si ni siquiera lo hubieran sospechado. Tal es el silencio que comúnmente guardan respecto de este particular. En cambio, los grandes teólogos del siglo XIII concentran en este punto todas sus baterías, como si fuera este su principal objetivo. Comienzan todos dándonos un concepto preciso de la concepción, para lo cual con todo cuidado distinguen las distintas clases de la misma, a la que dividen en tipo pepestra, ya inadecuada o adecuadamente. La concepción actita es la generación en cuanto realizada por los padres, y la generación poeite es el término que resulta de la generación activa, el cual, tratándose de la concepción humana, sigue a la unión del alma con el cuerpo, de la cual proviene una naturaleza y una persona. Esta concepción pasiva, tomada en cuanto al cuerpo, o en cuanto el alma solamente, es la concepción posirna inadecuadamente. Z si se toma por la naturaleza íntegra y la persona, se llama concepción pasiva adecuada. Todos distinguen también dos especies de santificación, muy distintas entre esti, la total o perfecta, y la imperfecta. La primera afecta a la misma naturaleza, y consiste en la restitución de la justicia original por la gloria ultimada y consumada, mientras que la segunda es personal, incluyendo dos elementos muy importantes, uno negativo y otro positivo. El elemento negativo principal consiste en la sustracción del pecado original, en cuanto afecta a la persona, con la mancha respectiva, y, además,
la de la pena eterna con la mitigación, ligación, o extirpación del tomes peccati. Conforme a esto distinguen los siguientes modos de santificación de la Virgen: 1. En Adán, ya por exclusión de la Virgen del pecado de éste, o por haber sido engendrada de una parte incontaminada por el pecado en el cuerpo de aquel, la cual se fue transmitiendo por especial providencia de Dios de unos a otros hasta llegar a los padres de la Virgen. 2. Finaus padres, o en la concepción activa de la misma, en cuanto que ésta fue santa. 3. En su cuerpo, antes de su animación por el alma, o sea, en la concepción pasiva inadecuada en cuanto al cuerpo. 4. En el alma, con prioridad de tiempo a su unión con el cuerpo. 5. En el alma, en el mismo instante temporache de la animación, pero anteriormente a ella con prioridad de naturaleza. O en la concepción pasiva inadecuada en cuanto al alma. 6. En el alma, posteriormente a su unión con el cuerpo, o lo que es lo mismo, en la concepción pasivo adecuada. Libre ANS. 5 primeros modos facumente se reducen a uno solo, la santificación antes de la animación, y el sexto a la santificación después de la animación. De donde resulta que son dos solamente las cuestiones en que los grandes teólogos del siglo XIII encierran todo el magno problema de la santidad de la concepción de María, si ésta fue santificada antes de su animación, o posteriormente a ella. Se ha dicho que los grandes teólogos escolásticos, a pesar de tanta dialéctica y de tantas distinciones, solo pusieron de una manera muy imperfecta el problema de la concepción inmaculada de María, puesto que se dejaron en el tintero el miembro principal de la división, que si fue santificada en su alma en el mismo instante de la animación, solamente con posterioridad de naturaleza a la misma. En lo cual consiste precisamente la verdad definida acerca de la Inmaculada Concepción. Absolutamente considerada no deja de tener verdad la observación. Pero tampoco hay que olvidar que nos encontramos en un periodo G de evolución de la doctrina Trimaculsta, que no es precisamente el último, es lo de enjuiciamiento crítico de las posiciones ya adoptadas por sus defensores en aquella época. Y aunque la teología no es solo examen crítico de sentencias ajenas, es no principalmente explicación del sentido hondo de la revelación, la mayor parte de los teólogos del siglo XIII no podían poner en ese sentido la cuestión, por ser contrario a la solución que ellos le daban, y al sentido en que ellos creían debía ser tratada. Y otros que se encontraban muy cerca de la solución link pudieron creer inoportuno e imprudente, desde el punto de VLSTN ecológico especulativo, el planteamiento de la cuestión en ese sentido. Además, la santificación de la Virgen después de la animación del cuerpo, podía entenderse con posterioridad de tiempo o solo de naturaleza, dejando así margen a que cada uno la resolviera como mejor le pareciera. Volviendo ahora a las soluciones, los grandes teólogos del siglo XIII encontraban incompatible la santificación de Marlit antes de su animación con su redención por Jesucristo. Porque si María fuese concebida santa, de ningún modo estaría ligada personalmente el pecado. Y redención sin servidumbre de pecado era para ellos un contrasentido. Por otra parte, ellos concebían la universalidad del pecado original como teniendo un valor totalitario en la revelación divina, del que no constaba pudieran admitirse excepciones. Porque el pecado original era para ellos un pecado de naturaleza, que se comunicaba a todos los descendientes de Adán por vía de generación, lo cual es también verdad de fe. Desde entonces la exclusión de María en Adán del pecado, y si ahí como la generación de ella de una parte incorrupta de aquel, no solo chocaban con las leyes de fe acerca de la universalidad del pecado original y de su transmisión, sino también de la redención de Jesucristo, tal como estas verdades se contienen en la revelación y en los escritos de los y cinco antous padres, y al mismo tiempo con el concepto que todos tenían del pecado original, como pecado de naturaleza. Además, que la santificación de María en Adán no pasa de ser una afirmación del todo gratuita, que no se sé del andar en ninguna parte, no ofrecía más garantía a los teólogos del siglo XIII la santificación de María en sus padres. Porque aparte de que esta santidad no es la formal, procedente de la gracia, que todos ponemos en María, sino extrínseca solamente, la santificación de sus padres les afectaba a ellos como personas, no a su naturaleza, en virtud de la cual engendraron a María. Por lo tanto, aunque su generación activa fuese personalmente santa, nada lo era en cuanto a la naturaleza, en virtud de la cual los padres de María la engendraron. De donde se sigue que María no podía ser ese en pecado, aunque san padres la engendraran santamente, los cuales personalmente no podrán tampoco comunicarle la graclasia o cuanto a la carne de María, antes de su unión con el alma. La cosa es muy clara. El cuerpo solo no es su eto de gracia, y si hay como tampoco de pecado. Luego la santificación de María no pudo realizarse en su carne, antes de la unión de ésta con el Jum. Por otra parte, si la carne de María fuese santificada antes de su unión con el alma, de ninguna manera contraerla el pecado original, ni podría ser redimida, de igual modo que en el cano anterior. Puesto que el pecado original se contrae al unirse el cuerpo, que desciende de Adán por vía semnai, con el alma. Y culta a are y carne, en cuanto desciende de Adán, su virtud causativa del pecado en la naturaleza que se forma y constituye, comenzaría la Virgen a ser personal erte sin el pecado, y sm la necesidad de contraerlo, y, por tanto, sin necesidad de redención. Otro tanto sucedería también si el alma de la Virgen fuera creada en gracia antes de su unión con el cuerpo, ya con prioridad de tiempo o solo de naturaleza, porque aparte de que el alma sola tampoco es el sujeto propitio o de la grama. Al no la criatura racional, como la gracia es opuesta al pecado, la naturaleza que se formara al unirse el alma con el cuerpo, y de igual modo la persona, no tendrían contacto ninguno con el pecado, ni de hecho, en ti tampoco de débito personal, sino todo lo contrario. Hay que notar aquí, sin embargo,
Una divergencia entre San Buenaventura y Santo Tomás. A San Buenaventura no le parece del todo mal esta santificación del alma de María en su creación, antes de su unión con el cuerpo. Se nota que al exponer las razones en su favor, lo hace con cierta complacencia. Hace autempos tio videtur poset fulcidi multiplici congruentia, tam propter Christi praecipuum honorem, quem decebat de matri pulsima fleri, tam propter virginis praerogativam singuiarelm, quae debuit indignitate sanctificationis cetero sanctos et sanctas praelce, tam etiam propter ordinis decorem, ut sicut hat personal munt sabeor ignali, et in carne, et in anima, sive in causa et in effectu, et persona utroque modo geibans originale, si que set persona media, quae odam modo. Averet, et odam modo non averet, et ista est be virgo. Cum ergo urnae prius fuerit impleta manna, quam pasita in arca, prius altem per naturam sanctificata fuit anima be Virginia, quam carnili unita. Con acento y fei et cliristianae, utricit positio praedicta, colt repugnat, proeo quod dieum tipsam virginem ave originali peccat liberatae per gratam, quae quidem pendebate tortum avebata endii, et capite Christo, sicut aliae gia areita e sanctorum. Et literum, liceo ia gratim praeo en iretariane in barra ectioien, non tannem praevenit carnas foeditatem. Et ideo ratione ilius foeditatis iuste remanserum tim virgine poenalitates. Gratia enim sanctificationis non oblat poenae, sed culpae. Et inquest, quod be virgo poenalitatibus fuit obnosla, et per Christum liberata ave originali peccato, sed alite guam allí. Nam alil host casum erectis sant, virgo Maria queisa in ipso casu sustentada estene rueret, sicut exemplum ponitur de duobus cadentibus in luto, et per stam viam iefe fugiunt auctoritates et rationes, quae contra eos adduentur, dicentes non concludere, quod be virgo abuerit infectionem morginals peccati quantum ad effectum, sed quantum ad causam saalam. Por más que se ve la simpatía que San Buenaventura pone en esta opinión, él finalmente se inclina por la sentencia contraria, porque com mullor est, et tractoriabilior, et seurior. Más adelante veremos cómo para la redención personal, es necesario, según Santo Tomás, que la misma persona comience a ser ligada de algún modo con el pecado, lo que en el caso presente no tendría lugar, porque siendo uno ese persona posterior a la unión del alma con el cuerpo, y a gracia del alma al pedirla a la carne, descendiente de Adán por vía de generación, que comulcara el pecado a la naturaleza que resulta de su unión con el alma, y a la misma persona. Comenzando esta a ser totalmente desligada del pecado, y, por tanto, sin necesidad de redención. Todos los teólogos del siglo XIII admiten que Dios pudo sautificar a su madre, antes de su animación, de cualquier modo de los antes dichos, pero rehúsan admitir el hecho por exigencias de la misma redención de María. Y aquí también nos parece encontrar una diferencia algo impetante entre Ochoa Buenaventura y los grandes teólogos del siglo DHI, pues mientras estos encuentran esa dificultad en las exigencias náclidas del concepto de redención y en las verdades de fe respecto de este particular, el doctor Serúfico parece reducirlo todo a una cuestión de honor o gloria extrínseca de Jesucristo. Pues dice ICI, nuyus pertinet ad redemptionem Christi, melcu uno abete ulpam, esti ergo be virgo carult original, vdetur dao con acento redemptionem Christi non pergineat, sed magna est torta curisto de sancts, quos redemt, ergo si non redemit virginem, nobili 8 sima gloria priuas. Si ergo que est propanum et impium dicere, videtur etc. De hecho, para los teólogos del siglo XIII, y en particular para Santo Tomás, la santificación de María antes de la animación del cuerpo es incompatible con su redención por Jesucristo. San Alberto Magno afirma que era opinión común de los doctores de la Universidad de París considerar como errónea en la fe, la santificación de María antes de su animación. Tanto Tomás trata de los modos particulares de santificación, ante almation elm, en el comentario al tercero sent, de 3, Q1, A1, y en 1 S suma reoloptka, 3p, Q27, A2, rechaza aquella de una manera global de la siguiente manera, respondeo dicendum, quod sanctificatio bm virgil seia poutas intelligiante. Eius animation elm, dupliciratlone. Primo quidem, cula sanetificatlo, de ualo culmur, non est nisi em mundatio a peccato o a arel gnali. Vulpautem non poutas de mundar nisi per gratlam, cuius sublectum est sola creatura rationalis. Et ideo ante iniusion el malmae rationals b. Vulgo sanctificata non fuit. Secindo, via cum sola creatura rational sit susceptiva culpae, ante infusiones animae rationalis prouls concepto non est culpae omnena. Et sic cuquin que modo ante animatlonem beblego sanctificata fuiset, non indi 9 viset redemptione va est per Christuni, de quod citurmat. 1:21, ipse salvum taciet populum suum a peccat seorum. O cautemlen conveniens est, quod Christus non sit salvadorum lum, hominum, ut dicturiat ttm 4, 10. Un de relincitur od sanctificat lobe virginis fuert posteius animatum onem tales la test fundamental adoptada por todos los grandes teólogos del siglo XIII. La santificación de la Virgen después de su animación, puede entenderse en dos sentidos diferentes, con posterioridad de tiempo, o solo de naturaleza. ¿De qué manera la entendieron los teólogos del siglo XIII? O generalmente hablando, parece cosa cierta que la entendieron con posterioridad de tiempo, y buena prueba de ello es el modo que tienen de expresarse cuando tratan de explicar el momento en que fue santificada, ignoratur, titopousts, ipsa die velora animationis, quam vis non ipso un momento. El único tope que ponen todos al señalar ese momento es un atum lento, ante nativitatem, ante quam exiutaro un asteretur coma ante quam nata.
Con eso se dan por contentous, aunque todos tienden también a acercarlo más al momento de su concepción, que al de su eneis y el miento. Si ellos hubieran sostenido una posterioridad de naturaleza solamente, no hay duda que hablarían de muy diferente manera según esto, como el pecado original se contrae en el mismo momento de la animación del cuerpo por el alma, la Virgen contraería el pecado original, y los teólogos del siglo XIII sacrificarían la concepción inmaculada de María para explicar su redención por Jesucristo. Por fuerte que sea ella cosa, esa parece ser la realidad, robusteelda con el testimonio de San Buenaventura, según el cual nuyus invenitur disce de his quaus audibimus auribus nostris, beatam Mariam apeceato original y fuise immuneni. Entre los cuales hay que contarlo a él también, tal vez muy en contra de sus sentimientos íntimos. Pero se trataba entonces de la aplon más eomun, razonable y segura, y sería una temeridad oponerse a ella. Hemos dicho esto de los teólogos del siglo XIII, en general, porque en Santo Tomás existe una doctrina fundamental, en la que todavía no se ha recapacitado bastante, la cual poarla cambiar totalmente el sentido de las expresiones que se encuentran en el respeto de la contracción del pecado original por María, y de la explicación de su redención por Jesucristo. La cual a su vez pudo haber servido también de hilo conductor del pensamiento teológico en la evolución progresiva de la doctrina inmaculista en siglos posteriores. Tal es su doctrina sobre la distinción entre el ncto y el febito de pecado. Ignoramos si esta doctrina se halla también en otros teólogos anteriores a Santo Tomás, pero nosotros no la hemos podido encontrar. Santo Tomás establece de una manera muy clara que, para la existencia de la redenelón en una persona, no es necesaria la existencia de un mal en ella secunti inacfut, sino que basta el débito del mismo, o la necesidad de tenerlo. Porque redención entrafia la idea de liberación de una servidumbre, que lo mismo puede ser uno ese sujeión actual a un mal ya existente, que a la necesidad de tenerlo, a la igual está sometido el su, et. Y ahí sí hay, en cuanto al efecto formal de rededición, de igual modo es redimido de la cárcel el que, encontrándose en ella actualmente, es liberado de cumplir el tiempo de condena que te taltaba, como el que, estando obligado a recluirse en Perchlon, se ve libre de ella por concesión graciosa de la autoridad rompeente. El pecado de Adán nos precipitó a todos en la ruina, sometiéndonos a la necesidad de contraerlo, y a sentir todo el peso de sus efectos, entre los cuales se cuenta la muerte. Esta, como el mismo pecado en que todos nacemos, es un castigo que sigue al pecado del hombre que nos representaba, en quien Dios había depositado todos los dones que podíamos desear para que Él los transmitiera a los demás, entre los cuales se hallaba el don precioso de la inmortalidad. De este don nos vemos privados por el mismo pecado que heredamos de Adán, naciendo todos con la natal necesidad de morir sesgue de acu y que todos los hombres morirán de eo necesariamente, o que algunos no mueren ya por eso quedaron libres de la necesidad de contraer el pecado original, y de ser redimidos por Cristo. No, en cuanto a lo primero el mismo ese Pablo se encarga de afirmar lo contrario. Y Santo Tomás no encuentra en ello repugnancia alguna. Tampoco lo segundo, porque el muerte es una pena del pecado original, que directamente mira a la necesidad de morir. Y como Dios no está obligado al orden de la culpa a la pena, sí ahí como tampoco al de las causas naturales a sus efectos, de acul que muy bien puede suceder, si Dios a uno lo de uno se pone, que algunos no mueran de fecho, teniendo todos la necesidad de morir, después de haber contraído el pecado original, sin que por eso se quebranten las leyes o y rigen la transmisión del mismo a todos. Claro que esto no se puede hacer sin una gracia especial de Jesucristo, y por eso todos necesitan también de su redención, sin la igual nada de esto se podrá realizar de modo semejante. El pecado original en nosotros es una pena del pecado de Adán, la cual mira principalmente a la necesidad de contraerlo y por eso no podemos comenzar a ser en este mundo sin el pecado, siempre que recibamos la naturaleza por vía de descendencia de nuestro primer padre, Adán. Pero como Dios no está obligado al orden de la culpa a la pena, muy bien pudo hacer que su Madre Santísima, estando necesitado por naturaleza a contraer el pecado original, de hecho no tu contrajera en virtud de un privilegio especialísimo de su gracia redentora, siendo así al mismo tiempo inmaculada en su concepción, y redimida, sin que por eso se contravilera ninguna de las leyes de su economía divina y acul los textos de Santo Tomás en que nos lundamos. No es uno solo, salido como al azar de su pluma, sino que son 4, espareldos en sus distintas obras, lo que Pierre vivía y que la idea que expresan era una convicción firme de su inteligencia. El primero está tomado de su comentario al segundo Sent, de 31, Q1, a 2, donde se pregunta, ese utrum sit necesse omnes liomines tiostir pectori pinali. La contestación no podía por menos de ser afirmativa. Olcendam, quod necessarlum est omnes qui ex Adam generantur perptam coltus, peccatum originale traere poco después, en la solución a la dificultad de los que, según San Pablo, no han de morir al final de los tiempos, siendo la muerte una pena del pecado original, concede equivalertemente que, por especial privilegio uno o de la gracia, puede alguno no contraer el pecado original et acto, habiendo tenido la necesidad o débito de contraerlo. Ad secundum dicendum. Quod hoc non conceditur ave omnibus, quod alqui infine mundi invenlantur, immo Augustinus et Ambrosus contrarium dicunt, et dictum Leronimi magister conitin 43 dia esti. Quarti libri hoc modo, quod dicantur ll, qui invenientur vivi non mori, ex eo quod estatim diseriant, et mouseorum, brevisimo tempore erit. Citandem de tur, quod non morlentur, non secultur, quod sine culpa original naseantur. Focenimen spect nenete dos pensaione de tagetur, utanc poenam remitat exualt veraltate, cuta violuntas et potestas eius conest subirte ordini culpe et poenae, sicut nec ordin naturalis causa et ad affectum,
Poutas tenim facere, et facit quando uque deius, ut ignis non comburat, ut in tribus pueris patet, dan. 3, 50. Unde non est inconveniensi faciat, ut nati in original non morlantur, et praec piu cum mori in actu non sit directe poena oripinoli respondia, sed necessitas mortendel. Ili autembium nes necessitatem mortendel in natura se habebunt, sed eice isi positione facta, obitac nasesate it nater per specia lem gratiam aia iti erabuntur, sicut ne esse est, secundum causas inferiores ignem comburere, aguatannen nasesate it pueri el en camino per gratiam lleveratls antes tan clara y manifiesta la equivalencia entre la muerte y el pecado original, como pena, que si no llegó a los puntos de la pluma de Santo Tomás, solamente pudo ser porque no encontró apoyo en la revelación divina para explicitarla, como el cao de la muerte rosa parecida ocurre en E1.4 Seat, de 43, Q1, A4, donde Santo Tomás establece la cuestión siguiente, utrum mous erit terminus ad aures arexian en aies omnism. Entre las dificultades se propone esta, que ocupa el lugar terero, fundada en las peticiones del Peitar Nouste. Una de estas peticiones es que nos sean perdonadas nuestras deudas. Una de estas deudas, a la cual quedamos todos obligados por el pecado de nuestro primer padre Adán, es la de nacer con el pecado original, al cual es debida la muerte. Mas como la Iglesia es infalible en su oración, llegará también un tiempo en que esta deuda no sea perdonada, y los hombres no morirán en la contestación. Comienza Santo Tomás estableciendo las relaciones entre la redención y el pecado. Nadie puede ser redimido si no existe en pecado, o en débito de pecado. Por eso si alguien comenzara a ser sin ninguna de estas dos cosas no necesitaría de la redención de 5 Jesucristo, y así Jesucristo no sería redentor de todos los hombres, lo que es erróneo afirmar. Nadie puede alegar que le fue concedido a él ser concebido sin pecado, porque lo es santificada la naturaleza en sus padres, ya que la santidad y actón de la naturaleza no tiene lugar hasta la gloria del cielo. Por eso a uno ser concebidos es necesario que todos comenzamos a ser sometidos a la necesidad de tener el pecado original. Y por eso mismo es necesario establecer que todos necesitamos de la redención de Cristo, no solo por ranón de la naturaleza, sino también personalmente, pues todos personalmente estamos sometidos al débito del pecado. Pues solo puede ser absuelto del pecado, el que incurrió en él, o se encuentra en débito del mismo. Por eón siguiente, no podrían todos los hombres revivir en sí mismos el fruto de la redención, si todos no fueran concebidos en el débito del pecado o necesidad de tenerlo, porque el perdón de las deudas, y la verailón del mal no puede concebirse siquiera sin la misma deuda del mal, o existencia del mismo en el hombre. Mas siendo el hombre concebido en la deuda óbito del pecado original, por la gracia de Cristo puede ser liberado del mismo en acto, y por tanto redimido. Y esta débito, o necesidad de ser concebido en pecado original no se perdona nunca, porque es una necesidad de naturaleza, supuesta la sentencia divina. Ni de aquí se sigue que los que no han de morir en la seginda parusia no fueron concebidos con el pecado original, porque la muerte es una pena del pecado, y Dios puede por su misericordia perdonar la pena a que uno está obligado o necesitado por una culpa pasada, ya propia o ajena, contó en el caso de la adúltera. Y de igual modo pudo perdonar la pena de la muerte a los que el hablar contraído en el pecado original, en que fueron concebidos, como puede asimismo preservar a su Madre Santísima de hecho del pecado, habiendo tenido el débito o necesidad natural de contraerlo, siendo una y otra cosa efecto de la gracia redentiva de Jesucristo. Apenas hemos hecho otra cosa que traducir el pensamiento de Santo Tomás, a pesar de lo cual damos a continuación el texto, para que el lector juzgue por sí mismo, S.L. Hemos sido fieles en trasladarlo. O que erroneum dicere, odalici sine peccato originali concipiatur praeter Christum, ya ilci sine peccato originali conciperetur, non indigeret redemptione vae facta est per Christum, et excelsi Christas non eset omnium hominum redemptor, nec poutas tricluod non eice isi redemptione indigerunt, que a praestitum estia eies ut sine peceato conciperentur, ya illa gratia facta est parentibis, ut inia eies vitium natura esanaretur. Quoma anenta sine originali peccato generare non possent, vel ipsi natura evae sanata est. Oportet autem ponere, quod cult vet person ofiter redemptione oristi indigeat non saalam ratione naturae. Liberaria autem atecilo, vela debito absolri non poutast, nisici debitum incuracete, melir colot demptus /te, et titanon possent omnes efferruptum dominie redemption sin seixis percipere, nisi omnes debitores nastereutur et mato esi utilecti, unde dinisio debitorum, et liberatlo a malo non poutast intefii piuodalci sine dedito, vel immunis a malo nascatur, sed viacum debito natus postea per gram Christi everatur nec et lam sequitur, quam bismous slt poena originalis peceati, que a Deius poutast ex misericordia aliui relaxare poenam, ad quam obligatur extulpa praeterita, sicut adulteram sine poena sit, Joan. 8, 11, et sim liter poterte lleverare a morte oscirreatum mortis contraxerunt cum original inascendo, et sic non sequitur si non moriuntur, ergo nascuntur sine la misma doctrina enseña en de malo, Q4, a 6 a 2, a propósito también de los que no han de morir cuando venga el 8 efiora, juzgar a los ve hombres. Dicendum, quod dato od illicut vivi reperlentur in adventu domil, nunquam moriantur, non sequitur ex necessitate od peccatum originale non eon traxerint. Poena propria originalis peccati est necessites morlendel, secundum iud apostoli, Rom. 8, 10, corpus quidem mortuum est propter peccalum, ide est necessitati moriendi addictum. Poutas autem contingere od alcul necessitatem moriend lavent quitannen nunquam morlentur,
Decias virtute mortem prohibente, sleu poutast contingere od grave generatum, de orsum non feratur propter aliquod impedimentum, y en la primera, 2, Q81, a 3 ad 1, precisamente a uno tratar de la universalidad del pecado original, se promueve o en la misma dificultad, contestándola también de la misma manera, si autem hoc verum sit, quod illi nunquam morientur, dicendum est ad argumentum, quod illi, et si non moriantur, est tamen inia eies rietum mortis, sed poena ofertura deo, quietiam peccatorum aetualium poenas condonare poutast. No se puede dudar que se trata aquí de una idea firme en Santo Tomás. Y esta idea es fundamental en la evolución de la doctrina inmaculsta, mediante la cual Santo Tomás corrige y perfecciona la doctrina de los grandes teólogos del siglo XIII acerca de la redención de la Biblia, y deja expedito al mismo tiempo el camino para que la doctrina inmaculista siga su curso hasta desembocar en la definición dogmática del gran privilegio mariano. Tal es la distinción entre el aeto y el débito del pecado original, no siendo necesario en el primer sentido para la redención de María, no tan solo en el segundo. Bien es verdad que, de una manera totalmente expresa, Santo Tomás no aplicó esta distinción al pecado original, pero no lo es menos que tampoco la desconoció, y que la dejó suficientemente establecida a uno hablar precisamente de la universalidad del pecado original en el segundo sent, en la prima secundae y en vitres falo, así como a uno tratar de la resurrección universal en el con acento y seat, pudiendo darse cuenta de ella en todas esas partes el lite menos avisado. Porque de lo contrario resultaría contradictorio todo lo que dice acerca de la muerte, como pena del pecado. Si no la expresó en términos materiales, fue porque no lo creyó necesario, ni se hallaba por otra parte explícitamente en la Sagrada Escritura, como en el cao de los que no han de morir al final de los tiempos. Por eso mismo el propio Gayetano protesta contra todos los que pretenden atribuirle a uno la paternidad de esta distinción. El débito del pecado original es en todos nosotros, six exceptuar a la Virgen Santísima, personal, y no solo por razón de la naturaleza, puesto que todos necesitamos personalmente de la redención de Jesucristo, y no solo por razón de la naturaleza. O portet ponere, quod quilibet personefter redemption el digeat, et non saalam ratione naturae. Un dedemptio dultorum, et lio eralio amalo non poutast inteltip tuoda est sedepto, velit munis a solo nascatur, sed quiacum debito nom, postea per gia areitiam Christi liberatur. Lo cual no quiere decir que la Virgen tuviera personalmente el debito en utiip, en el instante de tiempo, puesto que fue librada de él en el primer instante de su concepción. Precisamente la diferencia entre Jesucristo y María está en que el primero de ninguna manera, nuyo modo, estuvo sometido al pecado original, en de hecho, ni tampoco de débito, y por eso no tuvo tampoco necesidad ninguna de redención. En cambio María lo estuvo de débito, o por necesidad de naturaleza, del cual fue librada en el primer instante de su concepción pasiva, y preservada de contraer de hecho el pecado original por los méritos de Cristo Redentor. Y de aquí que su redención haya sido mucho más plena y sublime que la de todos los santos, no solo por la cantidad abundantísima de gracias que en ella fue derramada, sino también porque además de ser prehertada de contraer de hecho el pecado original, fue también librado del débito en el primer instante de su concepción. Por eso mismo la concepción de Jesucristo fue tad santa, lo mismo la activa que la pasiva, tanto adecuada como inadecuadamente considerada, y la de la Virgen solamente en el primer instante de su animación o concepción pasiva, no en la activa en cuanto obra de la naturaleza. El débito del pecado original en nosotros, como en María, está íntimamente ligado con el concepto de pecado original, como pecado de naturaleza, concepción que es común a la mayor parte de los teólogos del siglo XIII, con Santo Tomás al frente de ellos. Este concepto se resume en aquellas palabras de Santo Tomás: peccatum originale hoc modo processit, quod primo persona infecit roturas, post modum vero natura eientis y aeti personas. Y también con el modo de su propagación por descendencia seminal de Adán dentro de esta concepción teológica del pecado original, la más firme y segura, y de lo que la de nos ensefia acerca de su transmisión, no se ve cómo se puede alterar a la Virgen del débito o necesidad natural de contraerlo, a no ser haciéndola de una naturaleza distinta de la nuestra, o posrel 1 posrel 2 check type 1 o chit 65536 f filled 0 f line 0 dest left 0 dites top 0 dest strict 0 dites bottom 0645 negdole su descendencia natural. De 6 dan, o haciéndola objeto de una predestinación anterior a la previsión del pecado y al decreto de la redención por Jesucristo. Y pero es que se pueden hacer siquiera estas hipótesis, y en particular la última después de la bula ineffabilis Deius. En todo caso la negación del débito personal de María, llevaría necesariamente a la negación de la necesidad personal de su redención, que es la tesis fundamental de Santo Tomás, lo cual no es conforme a la fe grados porque una redención preservativa de María, en virtud de los méritos de Jesucristo, que se entendiera al mismo débito o necesidad natural de traer el pecado, serla una redención que la preservaría de la misma redención, lo cual es contradictorio. Tal es el dilema que encierra la doctrina de Santo Tomás, o débito personal de María con redención por Jesucristo, o concepción inmaculada sin redención además, que no se puede dar preservación del débito, en existencia del mismo débito. Por lo cual la negación de la existencia de todo débito en la Virgen, conduce lógicamente a la negación de la misma redención preservativo, tal como la conciben algunos. Ni por eso logran hacer a la Virgen sobrenaturalmente más perfecta, porque es una gracia de Dios mucho más grande preservar a una persona de que incurra de hecho en el pecado que por necesidad de naturaleza debiera tener, que la santicreación de ella sin débito ninguno de pecado. Lo cual muestra también de una manera más eminente la excelencia de la redención de Jesucristo.
La dificultad que induce a muchos a negar el débito personal de María parece ser que, según ellos, el débito contradice su perfección de Madre de Dios, por cuanto lleva envuelta primera idea de pecado. Y no hay nada de eso. Porque la Madre de Dios, en el presente orden de cosas, Río puede prescindir de su naturaleza humana, y de ser hija de Adán, y por tanto de arrastrar consigo las condiciones inherentes a esta misma naturaleza, una de las cuales es precisamente la necesidad natural de recibir ya privada de la gracia en que Dios la había creado, o en débito de pecado. La existencia del débito en María no arguye más que la miseria de su naturaleza, y la condición de su origen. No decimos también que Jesucristo, por razón de esta misma naturaleza, asumió los defectos comunes de ella, que no llevan consigo imperfección de gracia o de en ella, ni se oponen a uno fin de la encarnación, juntamente con la necesidad natural de los mismos. Es que la naturaleza humana de la Virgen fue superior a la de Cristo en perfección, ni es siquiera igual a ella. No existe entre Jesucristo y la Virgen María una distinción fundamental en cuanto al pecado, la cual consiste en que Jesucristo absolutamente y de ninguna manera, nuyo modo, pudo tenerlo, mientras que la Virgen y debiendo tenerlo por necesidad natural, de hecho no lo tuvo. Pues bien, esa necesidad que todos tenemos, después del pecado de Adán, de revivir la naturaleza privada de la gracia, o en pecado, es lo que llamamos débito del mismo. El cual no es el mismo pecado, en él la mancha del pecado, ni algo en este mismo pecaminoso, no es simplemente una reducción de razón al pecado de Adán como pecado de naturaleza, la cual expresa solamente la condición en que quedó nuestra naturaleza después del pecado de nuestros primeros padres, y su origen, que en nada se oponen de suyo a la santidad y pureza de la Madre de Dios. ¿Por qué esa necesidad o débito no se opone a la gracia como el pecado grados? Por sí mismos no hay en más que reclamar la gracia de Jesucristo, para que la Virgen María tenga toda la santidad y perfección que le pertenecen como Madre de Dios. Son como la voz imperiosa de las iexa y enclas de la redención de Jesucristo en María si la gracia redentora de Jesucristo no acudiera en su auxilio en el primer instante de su concepción, derramando en ella el tesoro de sus dones, librándola del débito y preservándolo del pecado, entonces es cuando la Madre de Dios no tendría la perfección que ella es debida. Pero este no es el caso nuestro, sino todo lo contrario. Muy bien dice a este propósito Suárez, Quod be virgo de se fuerit obnoxia peccato, non derogat perfectae ecus sanctitatlet puritatl, sed tantum ostendit natura elus origine metim barra irinita tenivae uno ta per gratiam senari poutast, ut nuius in ipsa persona defectus appareat. Ayun de vero convenientissima ratlone dulnae providentlae faetum est, ut b. Virgo simulcum tota natura involuntate ada fuerite constituta, ad perecta et universalis dignits redemptors cte barra icacia gratene eius rederetur just nor cte in matrisua per barra ectis et luceret, si el débito de la Virgen, que 8 Santo Tomás exige, estuviera aleado en la teoría del paeto acerca del pecado original, se comprende el de dificultad, porque realmente sería gran imperfección de la Virgen que su voluntad estuviera comprendido en la de Adán cuando cometió el pecado. Pero nunca Santo Tomás, para explicar las realidades profundas de la revelación divina, puso en juego pactos, ni ficciones jurídicas, que no tienen más realidad que la que les dan las inteligencias humanas que las fingen no coneiven. Su teoría del pecado original es mucho más realista, etivais en ella, sin comprometer en lo más mínimo la santidad y perfección propias de la Virgen María. Sería un gran bien para la teología mariana que los teólogos se fueran dando cuenta de esto, y abandonaran todo lo artificial y ficticio que alrededor de esta cuestión ha inventado el miento humano si ahora añadimos a lo dicho los principios reguladores de la santidad y pureza de María, se fiallados por Libra y Santo Tomás, en lo que también convienen los demás teo 1 OS del siglo XIII, podrá 9 arecer coca clara que la santi ochocación de María, que él sostiene, es solo natura posterior a su animación. Conocida es la sentencia de San Agustín según la cual, cuando se habla de María, no quería se dejara oír la palabra pecado. San Anselmo añadla que era muy conveniente pusiera Dios en su madre toda la santidad y pureza que le fuera posible realizar en ella. Es indudable que las sentenolas de estos dos grandes doctores de la Iglesia tuvieron gran influjo en el desarrollo de la doctrina inmaculista en los siglos XI y XII. Y Eomo no podía por menos de suceder, en el 13º también fue aceptado su contenido por todos los grandes teólogos. Santo Tomás, de una manera especial, nos las devuelve en los grandes principios por el formulado saerea de la santidad y perfección de la Virgen Santísima Pencto General, sub Christo, qui salvari non indulgit, tanquam universalle Salvador, mas matat be virginis paritas. Nam Christus nuyo modo trait originale peccatum, sed in ipsa sua conceptione fuit sanctus, secundum iud luc. 1, 35, quod extenastetur sanctum, voi abtur filius oei. Y en el insenf, de 3, Q1, A1, sol. 2, ad 3, ac paritas soli omnideo de bebatur, utipse, queis ai unicus redemptor humani generis, nut la peccati esse almohadilla reuctute teneretur, qui competebat omnes a peccatori dimere. Unde non anc pultatem, sea subeicheisimas mam mater elus avere debet. Por consiguiente solamente pudo existir en ella la servidumbre del pecado de solo debto pigmplo edertadus, a, credendum este collatum esiculquid conter repotut. Rationabiliter creditur, odilla, quae genuit unigei itum patre, culenuni gratia et vertatis, prae omnibus eiliais maiora privilegia gratiae accepert. Plus gratiae collatum est be virgini qua maliqui sanctorum. Ipsa super omnes alio sanctos a peccato purie fuit. B.
Virginia licid ultra legem communem conferendum fuit, sanctificatio be virginis excelentior fuit sanctificationibus aioram, de todos estos principios, aplicados a María, lógicamente, solo se puede deducir la santificación de ella en el primer instante de su concepción con posterioridad de naturaleza a su animaclón. Porque de otra suerte la santidad y pureza de María ya no sería, ni más excelente que la de los otros santos, ni mucho menos la máxima después de Jesucristo. En efecto, antes de su animación no podía darse aquella, porque, como decía San Bernardo, antes es ser, que ser santificado. Y Santo Tomás afiadió, que si la Santlocho Caclón de María fuese antes de su animación de cualquier manera, b. Virgo non indigiset redemptione, et salute, o est per Christum. De donde la santificación ante animación conduce a primera negación de la redención de María, equiparando esta en cierto modo a Jesucristo. Luego María fue santificada posterius animationem, pero no debió serlo con posterioridad de tiempo, pues en este caso habría incurrido de hecho en el pecado original, y ahí no tendría la mort más santidad y pureza. Porque entre incurrir de hecho en el pecado, y no incurrir de ninconarre, se da medio, que es incurrir de solo débito. Y para esto es totalmente necesario que la santificación de María se realizara después de su animación solo con posterioridad de naturaleza, o sea, en el mismo instante en que comenzó a ser. En lo cual no existe repugnancia alguna, puesto que la gracia no se opone al débito, y preserva del hecho del pecado, pudiendo por lo tanto ser santificada en el mismo momento de ser el débito o necesidad natural del pecado. Y de esta manera se concilian en María el modo más perfecto su concepción inmaculada con las dos verdades fundamentales de nuestra vida, universalidad del pecado ordinal, y de la redención de Jesucristo. ¿No es esta precisamente la verdad defuida por Plozx? Luego los prenelpios puestos por Santo Tomás acerca de la santidad y pureza de María, con otra doctrina fundamental, muy suya, acerca del débito del pecado en la Virgen, conducen lógicamente, y de una manera completamente segura, a la santificación de María después de su animación solo con posterioridad de naturaleza, o lo que es lo mismo, a la Inmaculada definida. No puede caber duda ninguna acerca de esto, pero de hecho afirmó Jan Totums la santificación de María después de su animación, solo con posterioridad de naturaleza, o mls bien de tiempo. En otros términos, afirmó y enseñó Santo Tomás la concepción inmaculada de María, o solamente su santificación perfectísima, mucho más perfecta que la de ningún otro santo de los que nos habla la Sagrada Escritura. He aquí una cuestión en la que están muy divididos los pareres, aunque a medida que avanza el tiempo, preciso es reconocerlo, cada vez que se va haciendo más justicla a Santo Tomás un grupo muy numeroso de autores lo niega. Entre estos se encuentran precisamente los más antiguos, y hasta contemporáneos de Santo Tomás, como Pedro de Tarantasia, Egdio Romano, y en cierto modo el mismo San Buenaventura, cuyo testimonio acerca del sentir en esta cuestión de sus contemporáneos ya lo dejamos apuntado. Siguen después Capreolo, Paludano, Juan de Nápoles, Fr. Diego de Deza, Juan de Pauli, Gerardo de Avivil, Herbeo, Torquemada, San Antonino de Florencia, el Rerariense, Galletano, Meleórgano, Ocho Guárez, los almanticenses, y entre los modernos, Pech, Jan Sans, Pisaie, Le Bachelet, Melkerbach, etc. Todos estos autores afirman que Santo Tomás no siguló la opinión piadosa, según la cual la Virgen había sido inmune del pecado original en su concepción. Otros, apoyándose principalmente en la doctrina del débito establecida por Santo Tomás, sostienen que no se opuso nunca a la concepción inmaculada de María, sino a las falsas explicaciones de la misma, y a la negación de su redención por Jesucristo. Porque el nunca se propuso maestralmente la cuestión de la ionepeión inmaculada de María, sino la de su santificación, siendo su objetivo principal la redención de la Virgen por Jesucristo. Esta requiere que su santificación fuera hecha en propia persona, y por tanto después de su animación, a que negaban primeras explicaciones que de ella se daban en el siglo XII. Cuando fue hecha esta santificación, tampoco entraba en los planes de Santo Tomás resolverlo, porque esto es cosa que pertenece exclusivamente a las disposiciones de primera voluntad divina. Y por eso no tenía tampoco por qué proponerse la cuestión de si aquella habla sido hecha en el primer instante de su animación, con posterioridad de tiempo, o solo de naturaleza. Pero los principios señalados por Santo Tomás acerca de la santidad y pureza de María, sobre todo se miran a través de su doctrina del débito, conducen necesariamente a LV santificación de ella en el primer instante de su animaclón solo con posterioridad de naturaleza. Y por lo tanto a la Inmaculada Concepción. Por eso mismo las expresiones fuertes y frecuentes en los escritos de Jan Totums, en las cuales parece enseñar la contracción de hecho del pecado original por María, pierden toda su acritud, pudiendo ser entendida solamente del débito, y por tanto de una santificación posterior a su almaclón solo de naturaleza. Piensan ahí también no poeos autores, entre ellos Serafín Caponi de Correcta, Juan de Santo Tomás, Natal Alejandro, Mariano Flipada, Parouni, Palmleriele, Urte. Cornoldi, Geno, Norberto del Pia Areido, Gargou Lagrange, Raisar, etc. Elnalmente, otros dicen que no habiéndose puesto Santo Tomás la cuestión de la Inmaculada tal como fue definida, y como nosotros nos la proponemos actualmente, en realidad él ni la afirma, ni la niega, limitándose a rechazar las falsas explicaciones que de ella existían, y a exponer la necesidad de su redención. Dicen también que tal vez Santo Tomás llegó a vislumbrar la concepción inmaculada de María, pero la vislumbró en realidad no la afirma, a pesar de que está incluida en sus principios doctrinales y teológicos acerca de su santificación. Así,
con distintos mataísas, Dlecamp, Lumbreras y Ñ.L. Frioff, Castagnol, etc. que decir a todo esto. En primer lugar, no es exacto afirmar que Santo Tomás no se propuso nunca LV cuestión de la concepción inmaculada de María, sino la de su santificación personal. Porque la cuestión de la concepción inmaculada de María estaba planteada desde el momento mismo en que se instituyó la fiesta de ella Concepción, aun cuando los mismos que la afirmaban no acertasen a expresarla. Y acerca de ella hubo falsas explicaciones, o si la cuestión no había sido bien planteada, estaba tanto Toumeis en su legítimo derecho, asuno como también los demás teólogos, en rechazar aquella, y señalar el sentido verdadero en que debía ser entendida, cosa por otra parte frecuente en Santo Tomás siempre que se trata de cuestiones, cuyo sentido no habla sido bien determinado. Además, la Santifia Eion primera de la Viren no significa otra cosa para el que emundatio a peccato original y en el mismo comienzo de su existencia personal. Y y no otro, es el sentido preciso de la fiesta de la Concepción de María, que negaba en ella la existencia del pecado. Verdad es que hasta el siglo de I no comenzó a estudiarse esta cuestión bajo el aspecto de la redención de María por Jesucristo. Se comprende también muy bien que los teólogos del siglo XIII, en general, no pudiendo conciliar la existencia de la redención sin el pecado, hayan rechazado la concepción inmaculada de María, para salvar en ella la redención, impuesta por los mismos principios de la ley. Pero esto no tiene lugar precisamente en Santo Tomás, puesto que con su trascendental distinción entre el L, y el débito del pecado, tenla salvadas las dos cosas a la vez, sin necesidad ninguna de sacrificar la concepción inmaculada de María en aras de su redención personal por Jesucristo. Para esto bastaba que en el mismo instante de su animación, solo con posterioridad de naturaleza, fuera prevenida por la gracia de Jesucristo para no caer de hecho el pecado original, siendo ella es el inmaculada en su concepción, y a la vez redimido de un modo mucho más sublime y perfecto que todos los demos mortales. Porque las distinciones que implican nueve osterloridad de naturaleza o de tiempo eran familiares a Santo Tomás, ahí como también a los denias teólogos del siglo XIII en cuestiones similares. Y sin embargo, ya Santo Tom Libraese no las aplica a esta cuestión. No niega que puede hacerse, ni se opone a que en este sentido pueda llamarse inmaculada a María. Pero se calla, sigutendo otros derroteros muy distintos. ¿Qué es lo que pasa, Cul? Por eso nosotros no podemos admitir que tanto Tomás haya conocido el sentido del problema tal como hoy nos lo planteamos. ¿Cómo lo iba a desconocer si la concepción inmaculada es una consecuencia inevitable de los principios por él establecidos acerca de la pureza de María y de su distinción respecto del pecado como acto y como debtu, del mismo modo que en el caso de la muerte, que él con tanto insistencia y con mito acierto resuelve? Pero a pesar de eso, ni una sola vez se ocupa de hacer esta distinción del pecado en la Santificación de María Posteius Animatlonem. Rechazó todas las explicaciones que se habían dado de ella antes de su almación, negando la concepción inmaculada de María que en este sentido era llamada por muchos en el siglo XII, y lo fue también en sigios posteriores al mismo Santo Tomás. Establece al mismo tiempo sobre bases inconmovibles la necesidad de la redención personal de María por los méritos de Cristo Redentor, rechazando así también toda inmaculada que no pase por el Calvario. Pero una fuerza oculta le detiene para no explicitar ese que está como pujando por salir de sus principios, que es la misma definida después por Plo IX. Es un caso curioso que no se puede explicar por inconsciencia, en ti tampoco por advertencia o negligencia, en uno mucho menos por desafecto mariano. Secretos de la divina providencial. Viniendo a la cuestión propuesta volvemos a preguntar, ¿de qué Sant Leñe Caclón de María habla? Pues, de facto Auto Tomás en sus escritos, de la San Rea 6 n postanimación en con posterioridad de tiempo, o solo de naturaleza. Y, por tanto, ¿qué es lo que él ensefia constantemente en ellos? La concepción inmaculada de María, o solamente su santificación, es persuasión nuestra firme, que Santo Tom Libraese no ensefia, si afirma la concepción inmaculada de María, el padre Geno, franciscano, inculpa a los dominicos de no ser solícitos en la defensa de su gran maestro en la cuestión de la Inmaculada, cosa que, según él, es muy frelele. Pero a nosotros nos parece del todo imposible, siempre que se trate de una ensejana formal o explícita. Pocas veces se habrá dicho con mayor razón, amicus Plato, sed magis amca vecinas. El tomismo verdadero consiste en la profesión de la verdad limpia y pura. Una breves observaciones llevarán nuestro convencimiento a los demás. Pelotera, momento de 2 estidos FTT y con acento ceclin de 3 farín. SL Santo Tom Dólares en Seara y con acento a Santlacatl de María con posterioridad de naturaleza a su animación, no podrá decir que se desconoce cuándo se realizó aquella, ignoratur, en ti mucho menos afirmar que es incierto el momento preciso de la misma, incertum est. Porque en ese caso, ese momento solo puede ser uno, y nada más que uno, es decir, el instante mismo de su animación. Pero Santo Tom constantemente afirma que el momento de la santificación de María ignoratur, y dicertum est. Luego Santo Tomás, cuando habla de la santificación de María, no intenta enseñar la sanunoefelcación de ella con posterioridad de naturaleza al instante mismo en que animada, ni por consiguiente afirmar su concepción inmaculada. No niega que pueda ser así, pero tampoco lo afirma, y se va por otro camino segunda, modo de presagio. Después de dejar bien sentado que ese momento es incierto, y que se ignora, Santo Tomás no sabe darme libre a ese determinaciones del mismo que colocarlo entre dos extremos opuestos, uno que se aproxima al momento de su animación, pero que es posterior a ella, leito host conceptlone metalmae infusion elm, y otro que se acerca a su nacimiento, ante quam exiutaro un asteretur,
ante natultatem extitero, ante quam natas y ñ ahora blen, todo esto es completamente vago e indeterminado, lo cual solo puede indicar posterioridad de tiempo. Solo se excluyen dos momentos, el de su concepción y Almaclón, y el de su nacimiento su hermano en religión y contemporáneo, Pedro de Tarantasla, después papa con el nombre de Inocenello V, se encargará de decírnoslo con todas las letras, Bletur conveniens et pie credibilis, licet de scriptura non habeatur, ut cito post animationem, set ipsa adie, beltara, QTT mities nol psoai 80, fuerit santificata si Santo Tomás enseñara, o pretendiera que su doctrina acerca de la santificación de la Virgen fuera entendida con posterioridad de naturaleza, o sospechaba si culera que pudiera entenderse en ese sentido hablaría de un modo que solo indica posterioridad de tiempo. Porque posterioridad de tiempo, y no de naturaleza, a la animación de Marta, indican claramente las expresiones, leito post animationems, ante natultatem eciutaru, ante quam natal. Para que la doctrina de Santo Tomás pudiera expresar posterioridad de naturaleza, habría que suprimir en ella todas esas expresiones, y declirin tipso insteoti animationis a alam natura posterie. Sobre todo en Santo Tomás, que busca tanto la exactitud en la expresión de los conceptos, es esto inconcebible. De lo contrario habma que suponer que, Santo Tomás querrá obligar al lector en esta cuestión 6n a entender los términos al revés, para que expresaron el sentido por el intentado. Y esto no lo hace nunca Santo Tom libra s tercera, en el hebraet y de j dólar este de la ceotie tom fe ferto. Vertfildose la santificación de María con posterioridad de tiempo a su animación, contraerla a la Virgen de barra acto personalmente el pecado original y por eso Santo Tomás es opuesto a que se celebre la fiesta de su concepción, la cual en todo caso debe considerarse como la de su santificación. Pues se tanora el momento en que fue realizada aquella, la cual siempre sucedió antes de su nacimiento y de acul que la santificación de María haya sido para ella una verdadera mundatlo o purgatio del pecado original, a semejanza de la de Jeremías 8 a Juan Bautista. No se coloca Santo Tom libra s, cuando habla de la santificación de la Virgen, en la hipótesis del solo débito del 851 pecado original, como sucede cuando se refiere a los que no han de morir en la segunda parusia, y por eso también es muy diferente su modo de expresarse en uno y otro caso. Pues en el segundo dice que fueron liberados de la muerte, que Dios les perdonó esta pena del pecado original, mientras que en el primero que Dios purificó, borred, en María, antes de su nacimiento, el pecado original que había contraído. Por eso mismo todos aquellos lugares en que Santo Tomás afirma que María contrajo el pecado original, se refieren sin duda ninguna a la contracción de hecho. Aquella hipótesis, o por mejor decir, doctrina fundamental suya de la distinción entre el acto y el débito del pecado, no fue opezante en su espíritu en toda esta cuestión de la santificación de María. ¿Por qué esto? Ya trataremos de averiguarlo más adelante porque Santo Tomás no se coloca nunca en la hipótesis del solo débito del pecado original, cuando llega al terreno práctico de las soluciones en la cuestión de la santificación de María, que es precisamente el caso de la Inmaculada, no se puede decir con exactitud que la negó. No la afirmó, porque no se atrevió a ir María, en ti a formularla siquiera, pero tampoco la negó. Pues no se puede decir que deseo no este caso, como sucede en los demás teólogos del siglo XIII, sino que después de conocerlo guarda un alto silencio acerca de él en toda esta cuestión, sin afirmarlo, entiende negarlo, hallándose precisamente en esa hipótesis la clave de la solución verdadera. También es fatalidad, guarda, 2/1 peccat. Como es sabido, según Santo Tom libra s, el pecado original consiste formalmente en la privación de la justicia original, y, materialmente en la concupiscencia encla o tomes peccatl, efecto de la primera. Esto supuesto, es completamente inexplicable que Santo Toms, después de considerar a la Virgen exenta del pecado original, haya admitido en ella el fomes peccati, lo que valdría tanto como poner et efecto sin la causa, y la pena sin el pecado. Pues enseña el Concilio Tridentino que el fomes proviene ex peccato e inclina ad peccatums, lo cual no podrá tener lugar en la Virgen, ya que no habiendo tenido pecado no podría ser en ella ex peccatos, y estando el tomes completamente ligado, tan y poco serta et peccatum. Un verdadero e sentido, o figmentum mentis si es el en llegadura sería atentar contra la misma santidad de María ponerlo en ella, lo cual también se verifica completamente ligado, puesto que ese uno mismo el tomes es un germen o fomento de pecado, que tampoco puede admitirse en la Inmaculada. Si Santo Tomás hubiera ochormado la Inmaculada, no cabe duda que se le hubieran ocurrido cosas mucho mejores acerca de él. Es tan fuerte este argumento que bastaría por sí solo para destruir toda hipótesis contraria, y otros no hubiera y que Santo Tomás haya admitido la existencia del tomes peccatle en la Virgen después de su primera santificación, es tan claro que nadie puede ponerlo en duda siquiera. Fomes ciertamente ligado, pero esta misma llegadura del tomes es también un argumento ineludible de que la santificación de María, de que nos habla Santo Tomás, no es preservativo del pecado original, sino un aganoctón del mismo después de contraído purgatio y mundatio, como constantemente dice el mismo Santo Tom libra s. Y de acul que la fiesta de la Concepción de María no deba celebrarse, según él, a no ser en cuanto significa la santificación antes de su nacimiento sexta, la doctrina de sus contemporáneos. Tal es también la doctrina de todos sus contemporáneos. San Buenaventura es un testigo de excepción en este punto, el cual afirma, según hemos visto ya, que todos los autores de su tiempo a los cuales él oyó hablar sobre esto,
Todos sin excepción convenlan en no considerar a la Virgen inmune del pecado original y él mismo, aunque se le ve con grandes eslimpatlas hacia la opinión de aquellos que declaran que Marta habla sido santificado en el momento mismo de la creación de su alma, antes de la unión de ésta con el cuerpo con prioridad de naturaleza, por fin no se atreve a decirse, y se va tras la opinión que él llama más común, razonable y seguras de los que afirmaban que la Virgen contrajo de hecho el pecado original, del cual fue después santificado. Y misma doctrina enseñan también San Alberto Magno y Alejandro A con acento Eales, etc. En la introducción de las obras de San Buenaventura, impresas en Cuarachtl, encontramos la siguiente afirmación de los editores respecto de los teólogos franciscanos del siglo CII. Los discípulos de Ocho Ambuna y Entura repitieron las enseñanzas de su maestro, y hasta ahora no hemos encontrado uno solo de nuestros teólogos de París del siglo DII, que haya aceptado o defendido la doctrina de la Inmaculada Concepción PLIHLC también por su parte del estilo 2 TII en general, que fuera de Olgerlo, abad cisterciense del monasterio de Lucedlo, 1206 a 1214, nada de preciso se encuentra en esta época en favor de la Inmaculada, pero es que tampoco podrá suceder por menos, porque siendo la redención de María el aspecto fundamental que ellos estulaban en su concepción, y estando la redención íntimamente ligada con el pecado, homo ellos no atinaron con la distinción entre el acto y el débito del pecado, para dar lugar a la redención personal de María, que consideraban de fe. La leyeron todos incurrir en el pecado, tanto Tomás conoció esa distinción de lo pecado, que uno mismo establece por vez primera, y afirmó con suficiente claridad que para la redención bastaba el débito persona, del pecado, sin la inmersión actual en el mismo. Pero de hecho no la aplicó a la concepción de María, y a su redención por Jesucristo. De donde se sigue que su doctrina, materialmente considerada, coincide con la de los teólogos del siglo XIII en cuanto a la cursin de María en el pecado original. Pero, ormalinente mirada es muy distinta, porque los otros teólogos hacían esa afirmación creyéndola necesaria para salvaguardar en María las dos grandes verdades de fe, y una versatiesalidad del pecado original y de la redención de Jesucristo, y Santo Tomás, blendo al mismo tiempo que la incursión de hecho en el pecado original no es necesaria para salvar su universalidad, ni tan hipoeó la necesidad de la redención, no que bastaba la de solo de Tito. Y sin duda vio también que sería preferible, y hasta cierto punto necesario, afirmar de la Virgen solamente la segunda, ese uno para ello existiera fundamento sufletente. Por eso mismo no se puede decir que sea un adversario de la Inmaculada, en el contralto a ella, porque toda su doctrina vacía y fundamental está inclinada a la Inmaculada Concepción, y promueve ende totalmente afirma ella, aun cuando él no se haya atrevido nunca a realizarlo. Una buena prueba de esto la tenemos en el J/R Serv, de 3, Q1, A1, So1. 2, Ad3, donde Santo Tomás enunela por primera vez su gran principio acerca de la santidad y pureza de Marta, su veicheis y purtate, Chrismas man Virgo mater elus avere debult. Dada la DLSTL, NCLN entre el peado en eguanto acto, y en eguanto debito, estable el da ya por él en el bro anterior, de 31, lo más lógico y natural era que le atribuyera el pecado de solo de 6 hito, para que la pureza de María fuera verdaderamente la más grande después de la de Jesucristo. Y SL, en embargo, no es así. La mayor pureza que tanto Tomás atribuye a María, en este mismo lugar, no es la que tendría si solo hubiera incurrido en el pecado original secundum debit titn, MZ, ese no en eguanto a uno acto, sino que, después de haberlo contraldo de hecho, recibió, antes de nacer, una santificación mucho más plena que la de Jeremlas y San Juan Bautista, la cual la durificó del mismo placer nos trasladar a cui sus mismas palabras. Ad tertiam quaestionem vicendum, quod be Virgo antenativitatem exiutaro sancti catafuit, quod col poutas texo quod ipsa super omnes altos e anctos apeccoto pap barratit, ut ex eicheis littera vetur, veluti divinae sapientiae mater electa iruani ileo inclinatum incurrió, ut dictur sap. F. 25. Y 7 de queanc pititiritas incibus dam barra uiseino en latur, en efesten titifotem en iutaro a peccato mundarentur, sicut de Joanne Baptista, de quo legitur luc. 1, 15, silritus sancto replevitura duc exiutaro matris suae, et de Jeremia, 1, 5, plus mestres de vertres anetificabite, nora est dubitandum ognulto et cellem plus, matridei oyatum fuise esta mayor excelencia de la santificación de María sobre Jeremías y San Juan Bautista, la pone Santo Tomás en la mayor cantidad de guía areicia derramada sobre su alma, en la inmunidad de todo pecado por medio de la gracla, la completa ligadura del fomes peccati, y la incoación de su confirmación en el bien. Es muy interesante reproducir sus mismas palabras. Duplex sanctilleatio be virginises y dignostitur, prima temero sanctificata fuit, secunda il concepoi snelt efforts. Et quia sanctificatio et nundatione iomlp, dicit, quae sine gratia et non poutast, gia areitiae autem est firmitatem quam dam facere, ideo effectus sanctification sin general est duplex, stiliet nut dare, et confirmare, et quantum adutrum que secunda sanctificatlo perficit curimam. Indrima enim, secut duino da beom buscoum y uniter tenetur, apeccotori @oa2, quantum alinixiem et reatum purata barrat, et impeditur fomes per gratlam sanctificaritem ene impeceatum inclinarete iliuti abono retraeret. En la respuesta a 4 determina más esta excelencia de la primera santiil cactón de la Virgen, respecto de la de los demás santos de que nos habla la Sagrada Escultura, a il sanctificatio be virgins et celienor fuit sanctitiation busaliorum, quod sic patet, in
Sanetificatlonibus enimua ejant perlegem comuriem in sacramentals, toltur culpa, sed remanet fonies inclinans ad peccatum mortale et venlale, sed in eon kene ad seniutaro en eon granel homne, ecundum od inclinans sectat mortate, sed taanen remanet nel natlo barra omit sadonialia, ut palet uno esse jeremla et joanne baptistaki peccatum actuale abuerunt, non mortale, sed venlale. Sed en bebri, tain inclinatio homitis omnino eutata full, et cut tantum advente, el qtmnttttn ad mortate, el uod plus est, ut viltitur, gratia sanctificatons non tantum repregitin ipsa motus iltitos, sed et lam tn ou efficaclama vult, iltaut, quam vises et pulcra corpore, anullo un quam concupisclipotuls y aún la concreta m libra s en la solución segunda, respecto de m inmunidad del peado y confirmación en el blen. Sicut imprima sanctificatlone fuit quaedam chontio eminundatlonis, remoto peccato orti, nace quantum ad culpar, efe llegato barra omite, ita etiam fuit quaedam inchoano congemetionis, cula per grandlam sanctificantem, it insitititeme peccato de inceps consecuta est, quaequidem immunitas atribus causabatur, stilcet, ex ligatione fomitiese, qui ad malum non incitabat, ex inclinatione gratiae vae in bonum ordinabat, quam vis nondum per ernitemo arbitrium eset influultio stabilitum, sicut. Esti in beatis, qui ad fnem viae pervenerunt, et titerum ex conservatione divinae providentiae, quae ernintactam custode lvlt aveum il peccato, estent imprimo statuum nem aveum ni nocivo protexis et se quiere una prueba más helara de que en el estritu de tanto Tomás no actuaba su fundamental distinclón del pecado en cuanto al acto, y en cuanto a uno solo dvito, cuando se trataba de la santificación de la Virgen, y de explicar su estelencla soberana, después de Jesuelsto. Sobre todos los demás santos, en su primera santificación fue María purgada del pecado original, en cuanto a la culpo y al reato de eterna condenaclón, en lo que aún viene su santificación con la de todos los demás por mérito del bautismo. Y sobre esto se le afiadió una mayor abundancia de gracia, con total ligadura del lauris peat, completa impecabilidad, aun respecto del pecado venial, e incoación en la confirmación en el bien, que la distinguen tamten de los santos que fueron santifleados antes de nacer. Por tanto María ineurio de hecho homo ellos en el pecado original. En ti una palabra, en uno una alusión siquiera al alcurlón de solo debto pero nótese, sin embargo, y esto es muy eslni y catlbo, que Santo Toms dice que la Virgen fue pum barra y cadne en su primera santificación del pecado original, en cuanto a la culpo, y en cuanto al reato, llevado por la opintón de los demás, secundum od ave omnibus communiter tenetur. Querría emplearnos con esto que en su pensamiento propio hay algo distinto. Que, por lo que fuere, no se atreve a manifestar, los textos aislados que alegan algunos para probar que tanto Tomás defendió la concepción inmaculada de María, no merecen tenerse en cuenta a, unos porque son apoerifos o de autenticidad muy dudosa, otros por su misma indeterminación y vaguedad, otros porque están sacados de su contexto, y, en general, porque el no tiene virtud para contradecir ninguna de estas cuestiones centrales, de LSS que dependen, y recben su sentido integral y verdadero por cun tanto tomar no a irmo la inmaculada a primera vista no ha de maravillar que siendo Santo Tomás tan profundamente mariano, y teniendo en sus manos la clave para resolver de una manera completamente satisfactoria la cuestión de la concepción inmaculada de María, cuando llega el momento de resolverlo, en la práctica no haga ningún caso de ella. Y aparezca siempre enrolado en las filas de los que no admitan el privilegio mariano. Hora es ya de que tratemos de explicar este misterioso enigma, que tanto ha apasionado a los autores, haciéndoles derivar en conclusiones opuestas y hasta contradictorias al juzgar esta cuestión no se puede prescindir del estado evolutivo en que se encontraba la opinión inmaculista en la época de Santo Tomás, tampoco de las características generales, y, por otra parte, libra a ese fundamentales de su pensamiento teológico. Porque la actitud de enfoque y la solución de una cuestión teológica cualquiera, dependen en gran parte, por no decir en su totalidad, de los postulados admitidos por él mismo que la considera, y del estado peculiar que la cuestión a resolver ofrece al T6 lo centavo o que la examina la concepción inmaculada de María no es una verdad necesaria, que se pueda descubrir con certeza, por el uno o análisis de los conceptos que la expresan, sino una verdad o un hecho contingente, que depende en su existencia de la voluntad de Dios. Porque, absolutamente hablando, ni Jesucristo pudo nacer de una mule pecadora, y también de una mujer santísima, pero concebida en pecado como los demás hombres más las cosas que solamente dependen de la libre voluntad de Dios no las podemos conocer con certeza a no ser por revelación divina, por medio de la cual aquella se nos manifiesta. Y la revelación divina se contiene en las divinas escrituras, en la tradición, en los santos padres y en las enseflanzas del magisterio de la Iglesia, cuando no se la propone para ser crelda. Las revelaciones particulares nunca constituyeron, y menos para Santo Tomás, una fuente de verdad sobrenatural, en ti escutera un argumento del que normalmente se deba hacer uso en teología. Ni sabemos que él se haya servido de ellas más que una vez, al hablar del lugar del purgatorio ahora blen, se dice expresamente algo en las Sagradas Escrituras, o en la digna tradición, acerca de esta excepción de la Virgen de la ley universal del pecado, en que todos somos concebidos. La enseñan los santos padres, o la habla propuesto ya el magisterio de la Iglesia en tiempo de Santo Tomás. ¿La podía acaso descubrir él por su razón teológica de una manera breve y segura? La contestación a estas preguntas tenía que ser verdaderamente desouladora para un teólogo del siglo XIII, amante del gran privilegio mariano. Pues en la Sagrada Escritura nada concretamente se halla respecto de este particular. Solo fundamentos más o menos remotos,
pero de los cuales nada se puede sacar con seguridad por la sola inspección de la razón teológica. Porque enfrente de todas nuestras deducciones está la ley firme de la revelación divina, y de la fe, según la cual todos somos concebidos en pecado, y nacemos hijos de ira divina. Y en la tradición divna tan poco sabemos esté contenida de una manera explícita. Por otra parte, los santos padres afirman que solo Jesucristo está exento del pecado original, San Inón Magno, San Fulgenclo, San Gregorio Magno, San Beda, 8 San Anselmo. Algunos dicen también que la Virgen, a diferencia de su hijo, tuvo carne de pecado, San Agustín, San Fulgenclo, San Inón Magno, San Pedro Damián. La Iglesia romana tampoco había aprobado, en tiempo de Santo Tomás, la fiesta de la Concepción de María, y aún tardaré más de medio siglo después de su muerte en celebrarlo. A su vez, todos los teólogos de la Universidad de París del siglo XIII se mostraban adversos a la opinión inmaculista, y en el medio ambiente de este resonaba todavía el eco de la voz vibrante de San Bernardo contra los canónigos del Lyon, por haber admitido la fiesta de la Concepción de María. El cuadro no podrá ser MH negro cara un fervoroso de la Inmaculada de la Universidad de París en el siglo XIII. Que lo diga Estino San Buenaventura y de qué manera se presentaba la opinión inmaculsta a la reflexión teológica del SLA 1 o 13, de qué caracteres se hallaba revestida. Incierta y sospechosa en su origen, con fuertes alternativas de abolición después de haber sido sustituida, apoyada en revelaciones particulares y otros fenómenos extraordinarios, confusa e indeterminada en su objeto, inadmisible y absurda en la explicación que de ella daban sus apologistas del siglo XII, prohibida en muchas iglesias, y no aprobada aún por la Iglesia romana, rechazada enérgicamente por San Bernardo y por todos los teólogos de la Universidad de París, y dada comúnmente con el estigma de novedad y afundada, que además se oponía a la fe en la universalidad del pecado y de la redención de Jesucristo. En efecto, la fiesta de la Concepción de María no había sido instituida por la autoridad de la Iglesia, ni tenía la aprobación de la Iglesia romana, uno que era de institución particular entre gente sencilla, y generalmente no muy versada en teología. En los principios de su misma institución había tenido diversas alternativas, siendo abolda poco después en algunas partes, y nuevamente restaurada. En favor de ella se alegaban revelaciones particulares, como la vistón de Helsing, y otros fenómenos extraordinarios, por ejemplo el eclipse total de sol con temblores de tierra de que nos habla Juan Vale, los cuales contribuyeron no poco a su difusión entre gente sencilla. No se expresaba con claridad cuál era el objeto santo que se pretendía celebrar en ella, y las explicaciones que dieron sus apologistas del siglo XII, Abelardo, Cantor, Camaste, eran teológicamente inadmisibles, absurdas y comprometedoras de la fe. A esto hay que añadir todavía las prohibielones de la autoridad eclesiástica, pues hasta se decía que había sido prohibida en un concilio, las cuales debieron menudear en el siglo XII en Alemania, Francia e Italia y es él en Alemania, el benedictino Potón Novoto, reprochando amartamente a los monjes de su tiempo la introducción de fiestas nuevas, escribía hacia 1152, ad liturgis aculbus dam, quod mezzo absurdum otretur, festum quoque conceptoni sanctae Mariae. Y Cesareo, Pisterclense de Eisterbach, refiere hacia 1240, b. Virginis solemnitas dais conceptlon seius fuit, quival de celebris fuitus que ad tempora noistra, sed judicio reelectos ahorita, en Francia, Juan Belet reconoce, en 1170, 5 fiestas de la Virgen como auténticas fe aprobados, y añade, algunos han celebrado en otro tiempo, y tal vez celebren aún la ilesta de la Concepción, pero esta sí es auténtica, ni aprobada, es más, parece que se debiera prohibir, porque María fue concebida en pecado. Immuen invero procib, dum potius esi videtur, in peccatonam que one fuit. Y de hecho fue prohibida por Mauricio de Sali, sucesor de Pedro Lombardo en la sede episcopal de Parles, 1160 a 1196, hecho que Guillermo de Auxerre relaciona con la contracción del pecado original por María. Per actumen in concupiscentiae, non de spiritu flancto concepta fuit, et ideo contracit peccatum originale, et ideo 3 feiurtis episeopus parisiensis prolibu, tne faetume conceptionis eius celebretur tne eccles la parisiense en Italia y Liugucio de Pisa, comentando el decreto de Graciano, C1, a propósito de la palabra nativitas, advierte que no hace mención de la concepción, y que no es preciso testejarla, et ac estratio, que in peccatis concepta fuit, escut et ceteris anoti, excepta. Ni única persona giristi. Isicard dice que la fiesta de la Concepción non est autentic, immobildetura equibus prohibendo, die entibus od fuerit impeceatris concepta 81. A esto afiadimos el carácter de naatedod que todos reconoclan en esta fiesta, la voz autorizada del gran mariólogo San Bernardo que habla reprobado la institución de la misma en la iglesia del Lyon, la cual resonaba vigorosamente en el siglo XIII, y la de todos los teólogos de la Universidad de París, que unánimemente la rechazaban. Delgasenos esti el ambiente era propiclo para que Santo Tomás levantara su voz proponiendo una doctrina, que siendo en sí misma absolutamente verdadera, no podta sin embargo demostrarla en su aplicación a la concepción de la Virgen. Porque la distinción entre el quecho y el debito del pecado es por sí misma suficientemente clara y legítima, así como tamblen que para la existencia de la redención es suficiente el soto oito. Y en Santo Tomás al establecerla, sin duda se había fundado en la carta del Papa San Zósimo a las iglesias orientales, que implícitamente la contiene. Pero ¿cómo demostrar su aplicación a la Virgen María, en el sentido de solo debito? Por la Sagrada Escritura, o la tradición divina, que nada leen acerca de esto, al menos, de una manera explícita.
Por los santos padres que muchos parecen afirmar lo contrario. ¿Acaso por el magisterio de la Iglesia romana, que todavía no había aprobado la fiesta de la Concepción? Tal vez por medio de alguna revelación particular, Eomo hacían los partidarios de la fiesta de la Concepción de María, que daba otra solución. La Madre de Dios debía tener la más pureza que fuera posible a Dios realizar en ella, Eomo decía San Anselmo, y por tanto solo el débito del pecado podía pertenecerle. Pero como y rantizar que el grado máximo de pureza de la Virgen no se mantenía dentro de los principios generales de la fe, en el presente orden de la ISIOUNOUMAIE y de la gracia, sino que había de consistir en una excepción de la ley general, la cual únicamente pende de la voluntad de Dios. ¿Dónde está en la revelación divina, la prueba fehaciente de esta acepción de la voluntad de Dios? Cero es que la institución de la fiesta de la Concepción, con toda la determinación y confusión de su objeto, y su origen particular y privado, y las vicisitudes y quebrantos que experimentó, bastaba por sí sola para demostrarlo. No habían puesto los teólogos del siglo XIII todas las dieles posibilidades de su fecundo ingenio a contribución de la pureza de María, eolocando en ella el grado máximo de pureza dentro de las posibilidades del orden actual de la fe. Por otra parte, no es también rasgo fundamental de la teología, a de ocho Santo Tomás no hacer nunea afirmaciones, que directa o indirectamente atañen a la fe, si no existe un fundamento sólido en la revelación divina, en los santos padres, o en el magisterio de la Iglesia. Que las autorice. En el caso de los que no han de morir en la segunda parusia, este fundamento lo daba San Pablo, y podía muy bien Santo Tomás aplicarles aquella trascendental distinción del pecado en acfo, y de solo débito. Pero en uno caso de la concepción de María ese fundamento sólido faltaba, pues no podrá entonces considerarse como tal la institución de la Iglesia de la Concepción en la forma en que ésta llegó al siglo XIII para juzgar la importancia de lo que llevamos dicho. Téngase en cuenta que Escoto, más de un cuarto de siglo después de Santo Tomás, no se atrevera todavía a manifestar su herencia en la Inmaculada Concepción, a no ser de una manera condicional y sumamente tímida, si autoritoti ectieiae. Se tallir torinti scriptura en on repuget, cide tur pro oile, o destellentlus est attribuere Mariae, es ingratia in primo instanti suas conceptionis. Donde Escoto se muestra enérgico y vigoroso es en la refutación de las razones de sus contrarios, respecto de la incursión de María en el pecado. O lo que es lo mismo, en la demostración del cequit de su preservación del pecado original, en el primer instante de su concepción, demostración que hizo época en la historia de la Inmaculada. Pero sin excluir en ella el débito del pecado, cosa que nunea hizo Escoto, antes por el contrario expresamente lo afirma, los fundamentos ya estaban puestos por Santo Tomás, al cual hubiera bastado solamente que la Iglesia romana celebrara la fiesta de la Concepción, para jael lo mismo que hizo Escoto, con toda la amplitud y fuerza de su argumentación teológica, explicando por medio de ella del modo es perfecto, no solo la concepción inmaculada de María, sino también su redención por Jesucristo, en armonía con las demás verdades de la fe. Pero esta aprobación todavía se hará esperar más de medio siglo después de su muerte. En pocas palabras, si tanto Tomás no aplicó a la concepción de Matuno a la contracción del pecado de solo débito, fue porque no encontró y fundamento sólido en que apoyarla, ni existía entonces tampoco desde el punto de vista teológico especulativo, que es en el que se coloca siempre Santo Tomás. ¿Dónde estaba todavía entonces, no digamos ya la voz del Meilla Histerio Universal Ordinario, en él el clamor de la fe de la Iglesia, que fue lo que impulsó a Plo IX a definirla, pero N1 siquiera la aprobación por esta de la fiesta de la Concepción? La opinión inmaeulista, en tiempo de Santo Tonías, no pasaba de ser otra cosa que un anhelo de muchas almas sencillas, que no sablan expresarlo ni determinar su objeto, ni tampoco compaginarlo con las demás verdades de fe. Eso, un anhelo, una aspiración, una tendenela que, poco a, había comenzado a manifestarse, y que segura su curso en medio de grandes torbellinos y tempestades de contraleelón. Y nada más. Y esto en la teología de tanto Tomás es muy poco para dar paso a la existencia de una excepción de la voluntad de Dios respecto de una ley universal de fe. Es necesario colocarse en el medio ambiente, en que los autores escribieron, para dar a sus afirmaciones o negaclones el justo valor que tienen, pero de acul no se sigue en modo alguno que Santo Tomás sea un adversario de la Inmaculada, puesto que conoció primero que nadie el gran principio para aplicar, del modo geológico más perfecto, la concepción maeulada de esta arla, en suma armonía con las demás verdades de fe libre. Este principio es la distinción por él establecida en cuanto a uno doble modo de contraer el pecado original, en acf, y de solo débito. Hasta se puede decir que este principio expresaba la doctrina de la Iglesia y GP lo conoció primero que nadie, y lo formuló, dejando Eisia ahí expedito el camino a la opinión inmaculista, para que ésta siguiera después su curso sin las trabas geológicas, que hasta entonces había tenido que soportar. Y esto constituye un mérito excepcional de Santo Tomás en la evolución de la doctrina inmaculista, muy superior al de las simples afirmaciones de otros, que no abrían horizontes, ni señalaban nuevas rutas por donde el pensamiento había de deslizarse para no encontrar obstáculos, y poder llegar felizmente a la meta. Y al mismo tiempo formuló también con San Anselmo el otro gran principio, según el cual es necesario conceder a la Virgen el grado máximo de pureza y de santidad, después de la de Jesucristo, que Pío XII reproduce también en la encíclica Fulgens Corona. En estos dos grandes principios geológicos está contenida la Inmaculada, y por eso es un contrasentido decir, que Santo Tomás es contrario a ella, aun cuando explícitamente no la haya afirmado. Tanto M libra a ese cuanto que él no aplicó el primer principio a la concepción de María, no fue porque lo rechazara, cosa que nunca hizo, ni tampoco porque, juzgara que no se le podía aplicar,
sino sencillamente porque eso no se podía hacer sin fundamento suficiente que lo justificara. Y en el tiempo en que él vivió este fundamento no existía, y ni el estado en que esta cuestión se encontraba entonces, ni el ambiente que le rodeaba lo podían aconsejar prudentemente. Ni él mismo lo podía hacer tampoco sin contradecir los principios generales por los que se regía en su especulación teolseística. Por lo cual afirman los teólogos salmanticenses que Santo Tomás, obrando de esta manera, lo hizo más prudentemente desde el punto de vista especulativo, que los mismos que afirmaban la concepción inmaculada de María en siglos anteriores, lejos de ser considerado como un adversario de la Inmaculada. Tanto Tomás debe ser tenido como el gran teólogo de la concepción de María, a cuyo esclarecimiento y de onimón dogmauca cooperó con acento más con sus principios y doctrina teológica, que otros con simples afirmaciones, porque la Inmaculada detenida está en todo conforme con los principios doctrinales de tanto Tomás acerca de la Virgen. Pues María fue preservada de la tnoicha del pecado original en el primer instante de su iancepellón posica, y por tanto queda en pie todo lo que los grandes teólogos del siglo XIII, con Santo Tomás al frente, enseñaron acerca de la santificación de María antes de su animación. De la misma manera queda en pie también la otra tesis fundamental, que la santificación de María solo puede verificarse supuesta la información del cuerpo por el alma racional, y constituida la persona. Perrianee también ineolume la tesis central de toda la discusión teológica del siglo XIII acerca de la concepción de María, su redención per Jesucristo, puesto que la santificación preservativa de la Virgen se realizó por los méritos de Jesucristo Salvador o Redentor de los hombres. Por lo cual la Inmaculada fue verdadera y propiamente redimida, y siendo redimida, de alguna manera estuvo ligada con el pecado, no de hecho, de lo igual fue ada, sino de débito o con necesidad natural de contraerlo. Porque la redención no se concibe sin alguna sujeción al pecado, de hecho, o al menos de débito. Así lo ensefia terminantemente el Papa San Zósimo. Y de este modo la Virgen tuvo también la máxima pureza después de Jesucristo, que, con 8 San Anselmo, enseña constantemente Santo Tomás debe atribuirse a la Madre de Dios. De esta manera en la concepción inmaculada de María se estrechan en íntimo abrazo las dos grandes verdades de la fe, universal, dad del pecado original, y de la redención de Jesucristo. La clave para explicar esta misteriosa armonía está en la distinción entre el veto y el débito del pecado original. Por donde se ve también que la mayor parte de las ideas defendidas por Santo Tomás, y los grandes teólogos del siglo DI acerca de la concepción de María, permanecen en la definición dogmática de la Inmaculada, por lo cual es indudable que su contribución al esclarecimiento de este dogma mariano fue muy grande. Lo que no está conforme con los principios de Santo Tomás, ni tampoco con la definición dogmática de la Inmaculada, es concebirla esta, de cualquier manera que sea, independiente de Cristo Redentor, aun cuando se la haga depender de Cristo Mediador. Bien claro está en la bula Ineffabilis Deus, donde se explica de una manera auténtica el objeto de la definición, Inc. Decretoria Plane Yerba, Quibus Alexander 7, Decesor Nouste, Sinceram Cecles Laementem Declaravit Inquiens, Sane, Vetus est Christus Deum ergaeus beatissimam matrem Virginem Mariam pleta sentientium eius animam primo instanti creationis atque infusionis in corpus fuisse speciali Dei gratia et privilegio, diotaitut neritorut eius udristi eius effeuil, pneumoni. Petieris redemptoris, amacula peccati originalis praeservatam immunem, atque indox sensu eius conceptionis festivitatem solemni ditu colentium et celebrantium. Luego no puede decirse que haya sido redimida en virtud de los méritos de Cristo solamente mediador. Esto mismo ensefia también Pío XII de una manera terminante en la encíclica Fulgens Corona, con motivo de la promulgación del año mariano. Después de afirmar que la preservación de María del pecado original Redemptoris Meritorum Intuitu, no disminuye en nada la universalidad de la redención de Cristo respecto de la familia de Adán, afla de estas germousas palabras, etenim si rem funditus diligenter que explicimus, facie cernimus Christum hominum perlectissimo godam modo divinam matrem suam revera rei fiise, ilium, y penus meritorini intui barra x, eadema oeo preservata eseta uavis hereditaria peccati lave immunis. Oam obrem infinita lesu Christi dignitas eius que universalis redemptionis munus hoc doctrina e capite non extenuatur, vel remittitur, sed augetur quam massime effel 3q. Indudablemente, la Inmaculada definida es la que pasa por el salvarlo, y seil de los principios establecidos por Santo Tomás, y no otra alguna. No entra en nuestros planes exponer de cuántas maneras se produjo esta desviación en la explicación de la Inmaculada, ni quiénes fueron sus autores principales. Pero desde luego entre ellos no se encuentra ningún discípulo de Santo Tomás. Estos, los más reaellos y serviles, aterrados a la letra de su maestro precisamente en lo que tiene de más circunstancial y efímero, siguieron la lid de los que mantenían su oposición a la opinión inmaeusta. Procedieron de esta manera principalmente los más antiguos, y que más de LS tantes se encontraban de la explosión inmaculista del pueblo cristiano. En Eamblo, a medida que iban sintiendo más la fuerza viva del Espíritu Santo, que iluminaba la fe de las almas, y se dejaba hablar por medio de ellas, más espiritualistas, se fueron desprendiendo de la letra muerta del Maestro, dando mucha más importancia a los principios luminosos de Santo Tomás que a sus afirmaciones transitorias, viendo en aquellos la explicación más perfecta de la concepción inmaculada de María en absoluta conformidad con las demás verdades de fe, y por eso también se fueron declarando partidarios decididos de la Inmaculada algunos. Sin embargo, llevados por la fuerza de su convicción y entusiasmo, tal vez fueron más allá de la cuenta, cambiando la significación histórica de Santo Tomás, al que consideran como uno de los más esclarecidos defensores del gran dogma mariano. Comienza este movimiento con el cardenal Cayetano, quien declara probable, y, bien entendida,
también conforme con la fe, a la opinión helenmaculista. A Cayetano siguieron después, ya en sentido afirmativo Vitorta, Domingo de Soto, Bartolomé de Carranza, Dr. Luis de Granada, Lanuza, Ambrosio Catarino, Natal Alejandro, Juan de Santo Tomás y Oe con acento y Serafín Capol de Correcta, Bartolomé del Desmamanclo del Torpus Christi, Juan de la Pefia, Tomás Maluenda, Mariano Espada, y Norberto del Prado, para no quitar más que los relevantes. Y antes que todos ellos Taulero, Ochoa Vicente Ferrer, y San Luis Beltranese ni fueron estos solos los que mantuvieron la opinión inmaculista dentro de la orden dominicana, sino que es muy crecido el número de dominicos que delendieron la Inmaculada, como puede verse en Roscovani, Espada, Juan Emtiar, Getno. La orden dominicana introdujo la fiesta de la Concepción en su Martirololo el afio 1524, y el oficlo en el breviarto impreso en parts el 1524, y la invocaclón de la Inmaculada en la letarilla de la Virgen el Alto 1843, antes de la definición dogmática, a petición del general de la orden, Padre Ángel Ancaral, a Gregorio XVI. Lo cual es prueba fehaciente de la fideidad con que la orden siguió en todo tiempo el pensamiento de Santo Tomás, sin aferrarse a un servilismo material de lo que en sus escritos es puramente transitorio y circunstancial, buscando ante todo y sobre todo la luz de sus principios que dominan toda esta cuestión, de los iguales la concepción inmaculada de María es consecuencia casi inmediata. Y por otra parte, del amor que la orden dominicana profesó a la Inmaculada, a medida que fue eslendo más conocida para terminar resumiremos nuestro pensamiento acerca del tema que nos ocupa en algunos puntos que yo condensen y malflesten con toda claridad primero. Santo Tomás no se contó a sí mismo, ni tampoco nosotros lo contamos, entre los defensores de la fiesta de la Concepción de María, u opinión inmaculista, tal como esta fue entendida y explicada en el SL Glow 12, en lo que también convenían todos los teólogos de la Universidad de París Eurido. Sometida a examen la opinión inmaculista en el siglo XIII, todos los grandes teólogos sostienen la necesidad de admitir la redención de María por Jesucristo, por lo cual enseñan al mismo tiempo, que María fue concebida en pecado, siendo santificada después de su antmaclón, en un momento de tiempo que no se puede determinar, pero siempre anterior a su nacimiento, y que la santificación de María fue mucho más copiosa y abundante que la de los santos del Antiguo Testamento de que nos habla la Sagrada Escritura. Tercero, Santo Tomás corrigió y perfeccionó la teoría redencionista de los teólogos de su tiempo, al establecer, a propósito de los que no han de morir al final de los tiempos, su fundamental distinción entre el pecado en neto, y el débito del mismo, afirmando de una manera categórica que para la necesidad y existencia de la redención no era necesario el pecado en acto, sino que bastaba el solo débito del pecado cuarto, con esto quedaba expedito el camino, cierto y seguro. Para seguir afirmando y sosteniendo la opinión inmaculista, hasta llegar a su definición dogmática, pero él no aplicó esta distinción fundamental a la concepción de María, porque no encontró fundamento suplente para hacerlo, N1 entonces tampoco existía, en ti sus principios metodológicos se lo permitían. Pues en la cuestión de los que no han de pasar por la muerte en la segunda parusia, el fundamento lo daba el mismo San Pablo V, del principio establecido por Santo Tomás, que para la redención solo es necesario el débito del pecado, pudiendo faltar el info del mismo, conjugado con el otro acerca de la santidad y pureza de la Virgen, admitido por todos después de San Anselmo, y formulado por Santo Tomás de la siguiente manera: después de Jesucristo, la pureza de la Virgen María es la máxima que se puede concebir en el presente orden de la fe. La conclusión que la concepción de María fue inmaculada, es totalmente inevitable, y al mismo tiempo sumamente conforme con los demás principios de la fe soto, pero como Santo Tomás no se atrevió a aplicar su primer gran principio a la concepción de la Virgen, por no encontrar entonces fundamento suficiente para hacerlo, cuando habla de la concepción de María, sigue con las mismas expresiones materialmente consideradas de sus contemporáneos, afirmando en ella la existencia del pecado. Pero el seacto real pecerdodero de estas expresiones es en él muy diferente, en espera de que alguna vez ese fundamento exista, dado el cual, él mismo las cambia a Arelei inmediatamente por sus contrarias. Porque en los demás teólogos de su tiempo, exceptuado tal vez San Buenaventura, la existencia del pecado en la Virgen es necesario para su redención por Jesucristo, mientras que en Santo Tomás es solamente precursor. 5 Etmo. Una vez que la Iglesia romana se manifestó hacia 1340 aceptando y estableciendo ella misma esa fiesta, y se produjo después una verdadera explosión de la fe de la Iglesia en favor de la concepción inmaculada de María, ese fundamento ya existiría sin duda ninguna para Santo Tom Libraese, y por eso vemos que tantos discípulos suyos, interpretando fielmente su pensamiento y sus principios, se declararon fervorosamente en favor de la Inmaculada Opnoa. Por todo lo cual Santo Tomás no debe ser considerado como un adversario de la Inmaculada, sino, por el contrario, como el gran teólogo de la misma, aun cuando en sus expresiones moteriles no la haya afirmado. Pero tampoco se puede decir que la negó en el sentido propio y verdadero de la palabra, porque la afirmó en sus principios, a la luz de los cuales todas aquellas expresiones deben entenderse, no teniendo entonces mhiches que un sentido provimbrio y ejmero, no real y permanente. Lo que es muy distinto de una negación propiamente dicha.